bienvenido de vuelta, y gracias por estar aquí esta noche. Ya sea que estés terminando un día largo, dejando que la mente se apague poco a poco antes de dormir, o simplemente buscando algo con que acompañar el silencio de la casa, llegaste al lugar correcto. Ponte cómodo, acomoda la almohada, sube la cobija, y deja que esto te lleve a donde necesites ir. Esta noche vamos a hacer algo distinto. Todos conocemos a la familia amarilla que vive en Avenida Siempre Viva 742. Hemos hablado de ellos muchas veces, pero Springfield no es solo una familia. Springfield es un pueblo entero, lleno de rostros que aparecen en el fondo de cada escena, que dicen una frase y desaparecen, que llevan más de 35 años parados en la misma esquina, detrás del mismo mostrador, sentados en el mismo banco de la misma taberna. Los personajes secundarios, los que casi nunca protagonizan, los que creemos conocer. Y aquí está lo que la mayoría de la gente nunca se detiene a pensar, son ellos, los personajes de fondo, quienes esconden los secretos más oscuros de toda la serie. Porque cuando eres el protagonista, la cámara te vigila, todo lo que haces se explica, se resuelve, se cierra al final del episodio. Pero cuando vives en los márgenes, cuando solo apareces unos segundos por capítulo, tienes espacio para esconder cosas. Tienes rincones donde la luz nunca llega del todo, y a lo largo de 3 décadas y media, la serie ha ido dejando caer, pieza por pieza, las verdades enterradas de estos personajes, verdades tan tristes, tan perturbadoras y tan humanas, que cambian por completo la forma en que los ves. Esta noche, vamos a abrir esas puertas, una por una. Vamos a recorrer a 13 de los habitantes más queridos de Springfield, y por cada uno, vamos a descubrir el secreto que se esconde detrás de la sonrisa, detrás del chiste, detrás del saludo amable. Vamos a empezar por el vecino más amable del mundo, un hombre cuya calma perfecta esconde algo que te va a costar creer. Después, vamos a entrar a la taberna más solitaria del pueblo y a conocer al hombre que la atiende. Vamos a quitarle el maquillaje al payaso más famoso de la televisión. Vamos a descubrir que el director de la escuela primaria quizás no sea quien dice ser, ni siquiera quien él mismo cree ser. Vamos a hablar del niño que carga con toda la mala suerte del pueblo, del pequeño cuyo corazón se rompe en directo, y de un hombre que trabajó hasta casi morir, detrás del mostrador de una tienda. Y después seguiremos bajando, todavía más hondo, hasta el borracho que esconde a un genio, hasta el jefe de policía que dejó al pueblo sin ley, hasta el jardinero devorado por la rabia, hasta el hombre que se escuda en el sarcasmo, hasta el pequeño anciano que no puede morir, y hasta los 2 hombres más inseparables y más misteriosos de todo Springfield. 13 personajes, 13 secretos, un largo recorrido por la Springfield que se esconde detrás de las sonrisas, por todo lo que estos rostros cargan cuando la cámara no los mira. Así que acomódate, respira hondo, y empecemos por el hombre que vive justo al lado, el que siempre sonríe, el que nunca se enoja. Empecemos por Ned Flanders. 1. Ned Flanders, y la ira que nunca sale. Ned Flanders es, en la superficie, el mejor vecino que cualquiera podría desear, amable hasta lo imposible, paciente, generoso, devoto, siempre dispuesto a prestar lo que sea, a perdonar lo que sea, a poner la otra mejilla una y otra vez, sin importar cuántas veces Homero Simpson abuse de su bondad. Habla con ese diminutivo cariñoso pegado a cada palabra, saluda con una sonrisa que parece incapaz de apagarse, y trata a todo el mundo, incluso a quienes lo desprecian, con una calidez que parece no tener fondo. Y esa es exactamente la pregunta que deberías hacerte. ¿De dónde viene una calma así? ¿Cómo es posible que un ser humano, cualquier ser humano, absorba tanto maltrato, tanta frustración, tanta provocación, y jamás, ni una sola vez, se quiebre? La respuesta la dio la propia serie, en uno de los episodios más reveladores y perturbadores de toda su historia. Y una vez que la conoces, nunca vuelves a ver la sonrisa de Ned Flanders de la misma manera. El episodio se llama, en su versión original, El huracán Neddy. Y comienza con una catástrofe. Un huracán arrasa Springfield, y, de todas las casas del pueblo, la única que queda completamente destruida es la de los Flanders. La familia más piadosa, más recta, más devota del pueblo, es la única que lo pierde todo. Ned, por supuesto, intenta mantener la calma, intenta ver el lado bueno, intenta confiar. Pero entonces los vecinos del pueblo se reúnen para reconstruir su casa, y la reconstruyen tan mal, con tan poco cuidado, que la nueva casa se derrumba delante de sus ojos al primer soplo de viento.
Y ahí, frente a las ruinas de su hogar reconstruido por manos negligentes, algo dentro de Ned Flanders se rompe. Por primera vez en toda la serie, Ned estalla. Suelta toda la rabia contenida. Insulta a sus vecinos, uno por uno. Les dice exactamente lo que piensa de cada uno de ellos, y su furia es tan intensa, tan desproporcionada con el hombre dulce que creíamos conocer, que el pueblo entero queda en shock. Ned Flanders, el hombre incapaz de enojarse, acaba de explotar como un volcán que llevaba décadas conteniéndose. Y aquí es donde el episodio hace algo genial. En lugar de tratarlo como un simple berrinche, se toma en serio la pregunta, ¿por qué Ned es así? ¿Por qué reprime todo hasta el punto de la ruptura? Y para responderla, nos lleva de vuelta a su infancia. Ned termina internado, buscando ayuda, y descubrimos la verdad sobre cómo se formó ese hombre. Los padres de Ned Flanders eran beatniks, bohemios despreocupados que no creían en la disciplina, que no creían en poner límites, que dejaban a su hijo hacer absolutamente lo que quisiera porque, según ellos, la disciplina reprimía la creatividad. El pequeño Ned crecía como un niño salvaje, incontrolable, sin ninguna estructura. Sus propios padres, desesperados, admiten en el episodio una frase escalofriante: no sabemos qué hacer, ya lo intentamos todo. Bueno, no intentamos nada. Y entonces buscaron una solución. Y la solución fue lo que en el episodio se llama el protocolo de la Universidad de Minnesota. Un tratamiento experimental para niños incontrolables. ¿En qué consistía? En nalgadas. Nalgadas continuas. El pequeño Ned Flanders fue sometido a 8 meses seguidos de castigo físico ininterrumpido. 8 meses, sin pausa. Un niño golpeado día tras día, hasta que su espíritu, su rebeldía, su rabia, todo, quedó completamente aplastado. Y funcionó, demasiado bien. El Ned que salió de ese tratamiento era incapaz de expresar una sola emoción negativa. La ira había sido tan brutalmente castigada en su infancia que su mente aprendió a enterrarla por completo, a cubrirla con capas y capas de amabilidad forzada, de diminutivos, de sonrisas. La cortesía perfecta de Ned Flanders no es virtud, es una herida. Es el resultado de un niño al que le enseñaron, a fuerza de dolor, que sentir rabia era peligroso, que mostrarla era impensable, que la única forma de sobrevivir era sepultarla tan profundo que ni él mismo pudiera encontrarla. Piensa en lo que eso significa para cada escena en la que Homero abusa de él, cada vez que Homero le pide prestada una herramienta y no la devuelve, cada vez que lo insulta, lo ignora, lo humilla. Ned sonríe, Ned perdona, Ned pone la otra mejilla. Pero ahora sabemos lo que hay debajo de esa sonrisa. Un hombre que aprendió de niño que la rabia se castiga con dolor, conteniendo una vida entera de frustración detrás de una represa que solo se ha roto una vez. Y cuando se rompió, arrasó con todo. Y aquí es donde la teoría se vuelve verdaderamente inquietante. Porque si Ned Flanders lleva décadas acumulando toda esa ira, absorbiéndola, enterrándola, sin liberarla jamás salvo esa única vez, ¿qué pasa con toda esa energía reprimida? No desaparece, la presión no se evapora, solo se acumula. Y cada episodio en el que Ned sonríe ante un nuevo abuso es un episodio más de presión añadida a una caldera que ya demostró, una vez, que puede estallar. Hay quienes llevan esta idea aún más lejos y señalan que Ned tiene una relación curiosa con la fe. Su devoción es genuina, pero también es desesperada, reza por todo. Le pide perdón a Dios por los pensamientos más pequeños. Y algunos fanáticos leen esa religiosidad extrema no solo como sinceridad, sino como una segunda represa, una segunda capa de control sobre esa ira enterrada. Ned no solo reprime su rabia por costumbre, la reprime porque cree, en lo más profundo, que si la deja salir, se convertirá en un monstruo. La bondad de Ned Flanders no es la ausencia de oscuridad, es una lucha diaria, silenciosa y agotadora, para mantener esa oscuridad encerrada. Y hay algo más. Algo que la serie rara vez menciona pero que está ahí, en el fondo, haciendo todo aún más triste. Ned Flanders perdió a su esposa. Maude, la madre de sus 2 hijos, murió en un accidente absurdo y cruel. Cayó desde lo alto de unas gradas en un autódromo, derribada por una ráfaga de camisetas disparadas por un cañón promocional, mientras Homero, indirectamente, era la causa de que ella estuviera en ese lugar en ese momento. Una muerte tonta, sin sentido, sin heroísmo.
Y Ned quedó viudo, criando solo a Rod y Todd, un hombre que ya cargaba con una infancia rota, con una ira encerrada de por vida, con el peso de una fe que usa como armadura. Tuvo que enfrentar además la pérdida del amor de su vida. Y lo hizo como hace todo, sonriendo, confiando, poniendo la otra mejilla, enterrando el dolor junto a todo lo demás. Piensa en cómo cría a sus hijos. Rod y Todd Flanders son niños criados en una burbuja de fe estricta, protegidos del mundo, educados en la obediencia y el temor de Dios. ¿Y a quién te recuerda eso? A un hombre repitiendo, con la mejor de las intenciones, el mismo control asfixiante que a él lo destruyó de niño, solo que envuelto en religión en lugar de en nalgadas. Ned juró no ser como sus padres beatniks, y en cierto sentido lo logró. Es todo lo contrario, todo estructura y disciplina. Pero el resultado es el mismo. Dos niños que crecen sin espacio para ser ellos mismos, moldeados a la fuerza hacia lo que el padre necesita que sean. El ciclo no se rompe, solo cambia de forma. La infancia rota de Ned se transmite, silenciosa, a la siguiente generación. Y hay un detalle que casi nadie nota y que hace a Ned aún más extraño. Ned Flanders no es el hombre de mediana edad que aparenta. La serie ha revelado que en realidad tiene 60 años, que se conserva así de bien gracias a una vida limpia y jugo de zanahoria constante. Igual que el resto de Springfield, Ned no envejece. Pero en su caso hay algo casi inquietante en esa juventud perpetua. Es como si toda esa represión, todo ese control absoluto sobre sus emociones y sus impulsos, lo hubiera congelado también por fuera. Un hombre que nunca se permite estallar, que nunca se permite sentir del todo, atrapado en un cuerpo que tampoco cambia, perfectamente conservado, perfectamente contenido. Esa es la verdad de Ned Flanders. No es simplemente el vecino amable. Es el hombre más reprimido de Springfield, un niño roto que se convirtió en un adulto que solo sabe una forma de sobrevivir: tragarse todo. La rabia, el dolor, la pérdida, todo va al mismo lugar profundo y oscuro, cubierto por una sonrisa que él mantiene en pie a pura voluntad. Y la próxima vez que lo veas saludar por encima de la cerca, con esa alegría imposible, recuerda lo que costó construir esa alegría, recuerda los 8 meses, recuerda la represa, y pregúntate cuánto más podrá contener antes de que el próximo huracán, el de verdad, el que lleva por dentro, finalmente lo alcance. Y ni siquiera su bondad es recompensada de forma justa. Ned persiguió alguna vez un sueño sencillo: abrir su propia tienda, un local dedicado a productos para personas zurdas, como él. Puso en ello sus ahorros, su ilusión, su fe. Y el negocio estuvo a punto de hundirse por completo, dejándolo en la ruina, mientras Homero, que pudo haberlo ayudado desde el principio, se quedaba mirando. El pueblo solo acudió a salvar la tienda en el último instante, casi por casualidad. Piénsalo, el hombre más generoso de Springfield, el que siempre ayuda a todos, tuvo que ver cómo su único sueño propio casi se derrumbaba ante la indiferencia de los mismos vecinos, a los que él nunca le negó nada. Ese es el trato que recibe Ned Flanders a cambio de toda una vida de amabilidad. Y aún así, sonríe. Aún así, perdona. Aún así, vuelve a tender la mano, porque enterrar el resentimiento es lo único que sabe hacer. Ned Flanders esconde su oscuridad detrás de una sonrisa, pero el próximo hombre del que vamos a hablar ni siquiera se molesta en sonreír. Vive en el lugar más solitario de todo Springfield, atiende a los mismos tristes clientes cada noche, y esconde un dolor tan profundo que la serie solo se ha atrevido a mostrárnoslo unas pocas veces, siempre por accidente, siempre por un instante, antes de volver a esconderlo. Vamos a la taberna. Vamos a hablar de Moe. 2. Moe y el hombre más solo de Springfield. Antes de empezar, una nota. En esta parte vamos a hablar de la soledad y la tristeza profunda de un personaje, y de momentos en los que la serie tocó, con sorprendente seriedad, el tema de la desesperación. Lo vamos a hacer con cuidado y con respeto, porque debajo del chiste hay algo muy humano, y si algo de esto resuena de cerca contigo, o con alguien que quieres, recuerda que hablar con una persona de confianza, o buscar apoyo, siempre vale la pena. Dicho esto, entremos a la taberna. Moe Shislak es el dueño y cantinero de la taberna de Moe, el bar más deprimente de Springfield. Es un lugar oscuro, sin ventanas, con una clientela fija de hombres que no tienen a dónde ir. Homero, Barney, Lenny, Carl. Todas las noches, los mismos rostros, en los mismos banquitos, ahogando las mismas penas.
Y detrás del mostrador, siempre, está Moe. Feo, gruñón, de mal genio, con una voz rasposa y una vida que, cuando la miras de cerca, es una de las más tristes que la serie haya creado jamás. En la superficie, Moe es un personaje cómico, el objetivo eterno de las llamadas bromistas de Bart, el cantinero amargado que amenaza a todo el mundo, pero la serie, en sus momentos más valientes, ha levantado el velo una y otra vez para mostrarnos lo que realmente hay dentro de ese hombre, y lo que hay es un pozo de soledad tan profundo que da vértigo asomarse. Empecemos por lo más evidente, aunque la serie siempre lo disfrace de chiste. Moe está profundamente deprimido, no es una exageración. A lo largo de los años, la serie ha mostrado a Moe al borde de rendirse en incontables ocasiones. Ha bromeado con que guarda una soga detrás de la barra. Ha mostrado que el número al que llama cuando toca fondo es el de su propia taberna vacía, porque no hay nadie más a quien llamar. Estos son chistes, sí, pero son chistes que tocan un nervio real, porque la serie los construye sobre una verdad que nunca cambia. Moe está terriblemente, absolutamente solo. Piensa en su vida, no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene familia que aparezca nunca, no tiene en realidad amigos verdaderos, aunque tenga clientes, y esa distinción es la clave de toda su tragedia. Moe está rodeado de gente todas las noches, su bar siempre tiene clientes. Pero los clientes se van al cerrar. Cada noche, cuando la última persona sale por la puerta, Moe se queda solo, limpiando vasos en silencio, en un bar vacío, esperando que el día siguiente traiga a la misma gente, con los mismos problemas, a los mismos banquitos. La compañía que tiene es real solo mientras el bar está abierto. Después, no queda nada. Hubo un episodio, uno de los más conmovedores que la serie haya hecho sobre este personaje, en el que Moe llega a su punto más bajo. Está de pie en un puente, listo para dejarse caer, convencido de que a nadie en el mundo le importaría si desapareciera. Y lo que lo salva no es un gran discurso ni una intervención dramática, es Maggie, la bebé de los Simpson, que de alguna manera había desarrollado un vínculo con él, lo mira, y esa mirada, ese pequeño gesto de que alguien, aunque sea un bebé, lo ve, lo reconoce, lo necesita, es suficiente para traerlo de vuelta del borde. La serie estaba diciendo algo profundo con esa escena. A veces, lo único que separa a una persona del abismo es la sensación de que le importa a alguien. Y Moe casi nunca tiene esa sensación. Su fealdad, que la serie usa constantemente como chiste, es en realidad otra capa de su tragedia. Hubo un episodio en el que Moe se somete a una cirugía plástica y se vuelve, de pronto, apuesto. Y por primera vez en su vida, el mundo lo trata bien. Consigue trabajo como actor, la gente lo respeta, lo desea, lo escucha. Y ves, en ese breve instante, al hombre que Moe pudo haber sido si el mundo lo hubiera tratado con un poco más de amabilidad desde el principio. Pero, por supuesto, su nuevo rostro no dura. Vuelve a ser el Moe de siempre. Y con él, vuelve el trato de siempre. La serie te muestra el paraíso solo para arrebatárselo, igual que se lo arrebata a él. Y esto se repite con el amor. Moe anhela desesperadamente ser amado. A lo largo de la serie ha tenido varios intentos de relación, y todos, sin excepción, terminan en el fracaso y el abandono. Se enamora, se ilusiona, cree por un momento que por fin va a tener a alguien, y siempre, siempre, se queda solo de nuevo. Hubo una mujer a la que amó de verdad, y cuando la perdió, fue uno de sus golpes más duros. El patrón nunca cambia. Moe tiende la mano hacia la felicidad, y la felicidad se retira justo antes de que la alcance. Es como si el universo mismo hubiera decidido que este hombre no merece compañía, y él, en lo más hondo, ha empezado a creerlo también. La serie también ha dejado caer pistas de su pasado que explican parte de su dureza. Moe fue boxeador en su juventud, un peleador cuya especialidad, básicamente, era recibir golpes. Su carrera consistía en subirse al cuadrilátero para que otros, mejores que él, lo usaran de saco de práctica. Piénsalo, incluso su juventud, incluso su época de gloria, fue una vida de recibir castigo para que otro brillara. Los golpes que se llevó en el ring quizás expliquen su rostro, su temperamento, su amargura, pero también son la metáfora perfecta de toda su existencia. Moe siempre ha sido el que recibe los golpes para que otro gane, en el ring, en la vida,
en el amor, y sigue de pie, tambaleándose, negándose a caer del todo, porque caer significaría admitir que nadie va a venir a levantarlo. Y quizás lo más conmovedor de Moe es lo que él mismo ha llegado a admitir en sus raros momentos de sinceridad, que esos borrachos que se sientan en su barra, esos hombres tristes que van a su bar a olvidar, son lo más parecido a una familia que tiene. Homero, Barney, Lenny, Carl. No son solo clientes, son, para Moe, todo lo que hay. Los cuida a su manera áspera, se preocupa por ellos, los recuerda, y ellos, en sus mejores momentos, también lo cuidan a él. Ha habido ocasiones en que, al verlo de verdad hundido, sus clientes se han unido para recordarle que importa. Son escenas breves, casi siempre disueltas por un chiste, pero dejan ver la única red que sostiene a Moe sobre el abismo. Un puñado de almas rotas, cuidándose torpemente unas a otras, en el bar más oscuro del pueblo. No es mucho, pero para Moe, es la diferencia entre seguir y no seguir. Su tragedia no es que no tenga a nadie. Es que lo poco que tiene es prestado, temporal, y se disuelve cada noche a la hora de cerrar. Y aquí es donde el personaje se vuelve verdaderamente inquietante, porque hay una teoría que sostiene que Moe es mucho más consciente, mucho más perceptivo de lo que aparenta. Piénsalo. Un cantinero pasa la vida escuchando. Escucha las penas de todos los borrachos del pueblo. Sabe los secretos de Homero, de Barney, de todos. Ve a la gente en su momento más vulnerable, cuando el alcohol les baja las defensas y confiesan lo que nunca dirían sobrios. Moe es, en cierto sentido, el hombre que más sabe de Springfield, el confesor del pueblo. Y sin embargo, nadie lo escucha a él, nadie le pregunta cómo está. Él carga con el peso de todos los demás y no tiene dónde soltar el suyo. Recuerda las llamadas bromistas de Bart. Bart llama a la taberna, pide hablar con alguien de nombre ridículo, y Moe grita el nombre por todo el bar antes de darse cuenta de que lo engañaron. Es uno de los gags más antiguos de la serie, pero hay una lectura de esas llamadas que le da la vuelta a todo. Moe conoce la voz de Bart, la ha oído decenas de veces. Cuando Bart entra en persona a la taberna, Moe lo reconoce al instante. Entonces, ¿por qué nunca reconoce su voz por teléfono? Algunos sostienen que sí la reconoce, que siempre supo que era Bart, y que le sigue el juego, una y otra vez, año tras año, porque en la vida de un hombre tan solo, incluso una llamada burlona de un niño, es una forma de conexión. Es alguien pensando en él, es alguien que lo llama. En un mundo de silencio, Moe acepta cualquier voz, incluso una que se está riendo de él, porque la alternativa es el teléfono que no suena nunca. Esa es la verdad de Moe Szyslak. No es solo el cantinero gruñón. Es el hombre más solo de Springfield, un confesor al que nadie confiesa, un hombre que sostiene el bar donde todos van a olvidar sus penas, mientras las suyas no tienen dónde ir. Cada noche abre las puertas, sirve las bebidas, escucha las historias, y cada noche cierra las puertas y se queda a solas con el vacío. Y sin embargo, sigue abriendo, día tras día, porque incluso esa compañía prestada, incluso esos rostros que se van al final de la noche, son mejores que la nada absoluta que lo espera cuando la taberna cierra. Moe esconde su tristeza detrás de la barra. El próximo hombre esconde la suya detrás de algo mucho más colorido, detrás del maquillaje, de la nariz roja, del pelo verde y de una carcajada que millones de niños adoran. Pero debajo de esa risa, hay un hombre que se odia a sí mismo, que traicionó a su familia, y que ha construido toda una carrera sobre una alegría que no siente. Vamos a quitarle el maquillaje al payaso. Vamos a hablar de Krusty. 3. Krusty y la risa que oculta el odio a sí mismo. Krusty el payaso es la estrella más grande de Springfield. Su programa infantil es una institución. Su cara está en las cajas de cereal, en los juguetes, en los parques temáticos, en las camisetas de todos los niños del pueblo. Bart Simpson lo idolatra. Para una generación entera de niños de Springfield, Krusty es sinónimo de alegría, de risa, de infancia. Es el rey de la comedia. Y es, casi con certeza, el hombre más miserable de toda la serie. Porque debajo del maquillaje, debajo de la nariz roja y del pelo verde, hay un ser humano llamado Herschel Krustovsky, y la vida de Herschel es un catálogo de todo lo que puede salir mal en una existencia humana. Fumador empedernido. Jugador compulsivo que ha perdido fortunas enteras apostando. Adicto a 1000 vicios. Divorciado. Con pensiones alimenticias que lo persiguen.
Un hombre que ha sufrido varios ataques al corazón, que ha estado al borde de la bancarrota una y otra vez, y que oculta todo eso detrás de una risa grabada y un hey hey que ya no siente. Pero el secreto más profundo de Krusty, la herida original de la que brotan todas las demás, tiene que ver con su padre, y es una de las historias más conmovedoras que la serie haya contado jamás. En un episodio revelador, descubrimos que Krusty no nació en el mundo del espectáculo. Nació en una familia judía profundamente religiosa. Su padre era el rabino Hyman Krustovsky, un hombre serio, devoto, respetado en su comunidad, que soñaba con que su hijo siguiera sus pasos y se convirtiera también en rabino. Para el padre de Krusty, la vida tenía un propósito sagrado, un peso, una dignidad, y no había lugar en esa visión para algo tan frívolo, tan indigno, como hacer el payaso. Pero el joven Herschel no quería la seriedad, quería hacer reír. Sentía, en lo más hondo, que su lugar estaba en el escenario, con una nariz roja, arrancando carcajadas. Y cuando finalmente confesó su sueño, cuando su padre lo descubrió actuando de payaso, el rabino no lo entendió. Lo vio como una traición, como una vergüenza, como el abandono de todo lo que la familia representaba, y lo repudió. Le dijo a su propio hijo que ya no tenía padre. Y durante años, décadas, los dos vivieron en la misma ciudad sin dirigirse la palabra, un padre y un hijo separados por un abismo hecho de expectativas rotas. Piensa en lo que eso significa para el hombre que vemos en la pantalla. Cada vez que Krusty sale al escenario, cada vez que hace reír a un niño, está haciendo precisamente aquello que le costó el amor de su padre. Su comedia no es solo su carrera, es la herida abierta de su vida. Cada risa que provoca es un recordatorio del precio que pagó por ella. No es de extrañar que se odie a sí mismo. No es de extrañar que apueste, que fume, que se destruya de mil maneras. Krusty consiguió su sueño, pero perdió a su padre para lograrlo, y nunca ha dejado de preguntarse si valió la pena. La serie, en un raro gesto de ternura, permite que Bart y Lisa reconcilien a Krusty con su padre. Los dos niños buscan al rabino, discuten con él, le citan las escrituras, y finalmente, logran que el viejo abra su corazón. Y hay una escena, cuando padre e hijo por fin se abrazan después de tantos años, en la que Krusty, el payaso indestructible, el hombre de la risa grabada, llora como el niño que alguna vez fue. Es uno de los momentos más humanos de toda la serie, y funciona precisamente porque, por un instante, vemos al ser humano roto que hay debajo del maquillaje. Pero la reconciliación no borra el daño. Krusty sigue siendo un hombre profundamente autodestructivo. Y aquí es donde la teoría sobre él se vuelve más oscura. Porque muchos sostienen que Krusty representa el lado más sombrío del entretenimiento mismo. Detrás de cada gran comediante, dice la teoría, suele haber un dolor enorme. La risa que Krusty vende es real para el público, pero es completamente falsa para él. Él no se ríe, él actúa la risa. Ha convertido su miseria en un producto, la vende empaquetada en cajas de cereal, y con el dinero que gana alimenta los vicios que lo están matando. Es un círculo perfecto de autodestrucción. Cuanto más triste está, más necesita el escenario. Cuanto más tiempo pasa en el escenario, más se recuerda por qué está triste. Hay incluso detalles perturbadores que la serie deja caer sin detenerse en ellos. Krusty, el ídolo de los niños, apenas sabe leer, es funcionalmente analfabeto, un hombre que ha construido un imperio del entretenimiento sin poder descifrar del todo un contrato, razón por la cual constantemente lo estafan, lo endeudan, lo arruinan, ha fingido su propia muerte, ha sido cancelado y ha vuelto, ha traicionado a todos los que lo rodean cuando el dinero apretaba. Es, en muchos sentidos, un hombre sin fondo moral, y sin embargo, no puedes odiarlo del todo, porque debajo de todo eso, sigues viendo al niño que solo quería hacer reír y que perdió a su padre por intentarlo. Y aquí está quizás el detalle más triste de todos, el que cierra el círculo de su vida. Krusty, el hombre que perdió a su padre por dedicarse a la comedia, resultó ser exactamente el mismo tipo de padre ausente. La serie reveló que Krusty tiene una hija, una niña de la que ni siquiera sabía nada durante años, a la que descubrió ya crecida. Y su relación con ella es tan torpe, tan negligente, tan marcada por la distancia y el egoísmo, como lo fue la de su propio padre con él. El hombre que sufrió toda su vida por el rechazo de su padre, repitió el patrón con su propia hija. La herida no se curó, se heredó.
Krusty pasó décadas resentido con su padre por no aceptarlo, y cuando le tocó a él ser padre, falló exactamente de la misma manera, solo que en dirección contraria, no por exceso de reglas, sino por pura ausencia. Es el mismo dolor, transmitido a la siguiente generación, disfrazado de otra forma. Igual que con Ned, igual que con casi todos en este pueblo. Y hay una última capa, una que conecta a Krusty con el corazón mismo de la serie. Desde los primeros episodios, los personajes notan que Krusty se parece extraordinariamente a Homero Simpson. Son casi idénticos bajo cierta luz. La serie ha jugado con esto una y otra vez. Hubo incluso un episodio en el que Homero se hace pasar por un imitador de Krusty y termina metido en los problemas del payaso con la mafia. Algunos fanáticos ven en ese parecido algo más que un chiste. La idea de que Krusty es una especie de espejo oscuro de Homero. Homero eligió la ignorancia feliz, la vida sencilla, la familia. Krusty eligió la fama, el escenario, el aplauso. Y de los dos caminos, el de Krusty, el que parece brillante y exitoso desde afuera, resultó ser el más vacío, el más solitario, el más triste, el hombre que lo tiene todo y no tiene nada. Esa es la verdad detrás de la nariz roja. Krusty no es la alegría que vende, es un hombre que traicionó a su familia por un sueño, que ganó el sueño y perdió la paz, y que ahora hace reír a millones mientras se destruye lentamente por dentro, incapaz de bajarse del escenario que le costó todo. La próxima vez que lo veas soltar esa carcajada grabada, escúchala con atención. No es una risa, es una máscara con forma de risa, y debajo, siempre, está Herschel. Krusty esconde a un hombre roto detrás de una identidad falsa que él mismo eligió, pero el próximo personaje esconde algo aún más extraño, una identidad falsa, que quizás ni siquiera él sabe que es falsa. Es una de las figuras más respetadas del pueblo, un hombre de orden, de reglas, de disciplina, y hay una posibilidad, confirmada por la propia serie, en uno de sus episodios más polémicos, de que todo lo que creemos saber sobre él, empezando por su nombre, sea una mentira. Vamos a la escuela primaria. Vamos a hablar del director Skinner. 4. El director que no era quien decía ser. El director Seymour Skinner es uno de los pilares de Springfield. Lleva décadas al frente de la escuela primaria. Es rígido, formal, obsesionado con las reglas, eternamente atrapado entre la autoridad que intenta imponer y la madre dominante que lo controla en casa. Es un veterano de guerra. Es el enemigo natural de Bart Simpson. Es, en muchos sentidos, uno de los personajes más desarrollados y humanos de todo el reparto secundario. Conocemos su pasado, su trauma, su relación con su madre Agnes, su romance intermitente con la maestra Edna. Creemos conocerlo por completo. Y entonces, en 1997, la serie emitió un episodio que hizo estallar todo eso en pedazos. Un episodio tan polémico que, casi 30 años después, los fanáticos todavía discuten sobre él. Un episodio que reveló que el director Skinner, el hombre que creíamos conocer, no existe, nunca existió. El episodio se llama, en su versión original, El director y el impostor. Comienza con una celebración. El pueblo se reúne para homenajear a Seymour Skinner por sus 20 años de servicio a la escuela. Y en medio de la ceremonia, entra un desconocido, un hombre que nadie reconoce. Y ese hombre anuncia que él es el verdadero Seymour Skinner. Lo que sigue es una de las revelaciones más audaces de la serie. Nuestro director Skinner, el que hemos conocido durante años, confiesa que todo ha sido una mentira. Su verdadero nombre no es Seymour Skinner, es Armin Tamsarian, y su historia real es completamente distinta a la que creíamos. Armin Tamsarian era, de joven, un delincuente menor, un huérfano problemático de ciudad capital, sin futuro, sin rumbo, un muchacho de la calle que se enlistó en el ejército para evitar la cárcel, y en el ejército, durante la guerra de Vietnam, sirvió bajo el mando de un sargento llamado, ese sí, Seymour Skinner. El verdadero Skinner se convirtió en su mentor, en el hermano mayor que nunca tuvo, en el hombre que le dio disciplina y propósito por primera vez en su vida. El sargento Skinner le habló de su sueño, volver algún día a su pueblo, Springfield, y convertirse en director de una escuela primaria. Y entonces, el sargento Skinner fue reportado como desaparecido en combate, presuntamente muerto. Tamsarian, devastado, viajó a Springfield para darle la noticia a la madre del sargento, a Agnes, pero cuando llegó a la puerta, cuando esa mujer mayor lo miró, ella vio a su hijo.
Lo confundió con Seymour, o quizás, y aquí está la parte más triste, eligió confundirlo, porque no podía soportar la alternativa. Y Tamzarian, un huérfano que nunca había sido querido por nadie, que nunca había tenido una familia ni un hogar, ni una identidad que valiera la pena conservar, simplemente no la corrigió. No pudo quitarle a una madre su última esperanza, así que se quedó. Ocupó el lugar del hombre muerto. Tomó su nombre, su rango, su madre, su sueño. Se convirtió en Seymour Skinner y cumplió el sueño del sargento. Se hizo director de la escuela primaria de Springfield y vivió dentro de esa identidad prestada durante 20 años, hasta que el verdadero Skinner, que no estaba muerto sino prisionero, regresó y derrumbó toda la fachada. Detente un momento a pensar en el peso de esto. Todo lo que creíamos saber sobre el director Skinner es falso. Su servicio militar, su nombre, su relación con su madre, su historia entera. El hombre al que hemos visto imponer reglas, castigar a Bart, obsesionarse con el orden, es en realidad un exdelincuente que robó la vida de otro hombre y la vivió como propia durante 2 décadas. No por maldad, sino por una mezcla imposible de culpa, de amor, de soledad y de la incapacidad de decepcionar a una anciana que necesitaba creer que su hijo había vuelto a casa. Pero aquí es donde el episodio hace algo verdaderamente perturbador, algo que va mucho más allá de la historia de un solo hombre. Cuando la verdad queda expuesta, cuando todo Springfield sabe que su director es un impostor y que el verdadero Skinner, el auténtico héroe de guerra, está de pie frente a ellos reclamando su vida, el pueblo vota, y no vota por restaurar al verdadero Skinner, vota por quedarse con la mentira. El pueblo entero decide que prefiere al impostor, que el verdadero Seymour Skinner, el hombre real, el que sobrevivió a un campo de prisioneros y volvió a casa solo para encontrar su vida robada, es demasiado rígido, demasiado incómodo, demasiado distinto al Skinner al que se acostumbraron. Así que lo rechazan, y un juez emite un decreto oficial. El impostor, Armin Tamzarian, será legalmente Seymour Skinner de ahora en adelante. Se le concede el nombre, el pasado, el futuro, la madre, y se declara ilegal volver a mencionar el nombre Tamzarian jamás, bajo pena de tortura. Al verdadero Skinner lo atan y lo sacan del pueblo por la fuerza, expulsado de su propia existencia. Piensa en lo que la serie te está diciendo con esto. Springfield, enfrentada a la verdad, eligió la mentira cómoda. Enfrentada al hombre real, eligió la falsificación conveniente. Y lo hizo de forma colectiva, deliberada, legal. Convirtió la mentira en ley y la verdad en un crimen. Este episodio, que muchos fanáticos odiaron por destruir la continuidad del personaje, es en realidad una de las declaraciones más honestas que la serie haya hecho sobre la naturaleza de Springfield. El pueblo no quiere la verdad, nunca la ha querido, prefiere la comodidad de lo conocido, aunque lo conocido sea una mentira construida sobre la vida robada de un desaparecido. Y aquí está el detalle que lo vuelve todo aún más inquietante. Después de ese episodio, la serie simplemente siguió adelante. Skinner volvió a ser Skinner. Nadie volvió a mencionar a Armin Tamzarian. Episodios posteriores incluso mostraron a Agnes como su verdadera madre biológica, contradiciendo por completo la revelación. Es como si el pueblo, y la serie misma, hubieran cumplido el decreto del juez: olvidar, borrar, fingir que nunca pasó. Pero pasó. El episodio existe, la confesión existe, y cada vez que ves al director Skinner imponer una regla, obsesionarse con el protocolo, someterse a su madre, hay un fantasma en la habitación. El fantasma de Armin Tamzarian, el hombre al que Springfield le ordenó desaparecer, y el fantasma del verdadero Seymour Skinner, el héroe que fue expulsado de su propia vida y del que nunca más se supo. ¿A dónde fue el verdadero Skinner? ¿Qué le pasa a un veterano de guerra que sobrevive a lo impensable solo para que su pueblo natal lo rechace en favor del hombre que le robó el nombre? La serie no lo dice. La serie nos ordenó, igual que a los habitantes de Springfield, no preguntar, pero la pregunta sigue ahí, atada a ese vagón de tren, alejándose para siempre del pueblo que eligió la mentira. Y piensa en la prisión que Armin Tamzarian eligió para sí mismo. Al tomar la identidad de Seymour Skinner, no solo heredó su nombre y su trabajo, heredó a su madre. Agnes Skinner es una de las madres más controladoras, más dominantes, más asfixiantes de toda la serie. Trata al director, un hombre adulto de mediana edad, como a un niño. Lo humilla,
Lo vigila, lo mantiene atado a la casa, interrumpe cada intento que hace de tener una vida propia, en especial su romance intermitente con la maestra Edna, y ahora entendemos algo escalofriante. Agnes no es siquiera su verdadera madre, es la madre de otro hombre, de un muerto. Tamsarian aceptó voluntariamente vivir bajo el yugo de una mujer que lo controla en nombre de un hijo que no es él, atrapado durante 20 años en un papel del que ya no puede salir, sometido a una tiranía doméstica que ni siquiera le corresponde. Eligió esa cárcel, porque la alternativa era volver a ser el huérfano sin nadie. Prefirió una familia falsa y opresiva, antes que la libertad de la soledad. Y no olvidemos el trauma que la serie siempre le atribuyó, los recuerdos de la guerra, las pesadillas, los flashbacks de su tiempo como prisionero. Solo que ahora hay una capa más de tristeza, porque esos recuerdos, en cierto sentido, tampoco son del todo suyos. Son la herencia de una vida prestada. El hombre que llamamos director Skinner es una persona construida sobre la ausencia de otra, cargando traumas, una madre y un nombre que pertenecían a alguien más, incapaz de recordar del todo dónde termina el impostor y dónde empezaba el hombre real. Quizás ni él mismo lo sepa ya. Quizás, después de 20 años, Armin Tamsarian se disolvió tan por completo en Seymour Skinner que ya no queda nadie debajo de la máscara. Y esa, tal vez, sea la forma más triste de perderse a uno mismo, no de golpe, sino poco a poco, hasta que la mentira que vives se vuelve la única verdad que te queda. El secreto de Skinner es una identidad robada que el pueblo decidió proteger. El próximo personaje no robó nada, al contrario, es el que siempre lo pierde todo. La mala suerte parece perseguirlo con una insistencia que desafía toda probabilidad. Y hay una teoría hermosa y triste que explica por qué, una teoría que sugiere que este pequeño niño de lentes carga, sin saberlo, con un peso que mantiene a salvo a toda la familia Simpson. Vamos a hablar de Milhouse. 5. Milhouse y el niño que carga con toda la mala suerte. Milhouse Van Houten es el mejor amigo de Bart Simpson. Es un niño de lentes gruesos, de voz nasal, alérgico a prácticamente todo, torpe, ansioso, perpetuamente desafortunado. Es el compañero fiel, el seguidor devoto, el que siempre está ahí para acompañar a Bart en sus travesuras y, casi siempre, para llevarse la peor parte cuando algo sale mal. Y si te detienes a mirar de verdad la vida de Milhouse, descubres que es, sin exagerar, una de las existencias más tristes y desafortunadas de todo Springfield. Cierra los ojos y respira profundamente. Tienen uno de los matrimonios más disfuncionales de la serie, y en un episodio memorable, se divorcian. Y el divorcio de los Van Houten no es de esos que se resuelven con un abrazo al final del capítulo. Es feo, es real, es doloroso. Vemos a Kirk perder su empleo, hundirse, vivir en un apartamento deprimente, intentar patéticamente rehacer su vida. Vemos a Milhouse, convertido en un niño de padres separados, arrastrado de una casa a otra, testigo de la amargura entre las dos personas que más debería poder amar sin condiciones. Mientras la familia Simpson, con todos sus problemas, siempre permanece unida, la familia de Milhouse se rompe delante de sus ojos. Y luego está el amor. Milhouse está perdida, desesperada, dolorosamente enamorado de Lisa Simpson. La adora, haría cualquier cosa por ella. Y Lisa, episodio tras episodio, año tras año, no lo corresponde. Lo rechaza con amabilidad, a veces con crueldad, a veces simplemente ignorándolo. Milhouse ama sin ser amado, con la constancia de quien no sabe rendirse y la desdicha de quien nunca es elegido. Es el arquetipo del corazón roto perpetuo, un niño que ofrece todo su cariño a alguien que nunca lo va a querer de la misma forma y que aún así vuelve, una y otra vez, a ofrecerlo de nuevo. Su cuerpo mismo parece diseñado para el sufrimiento. Es alérgico a casi todo, no puede ver sin sus lentes. Es débil, es enfermizo, es el blanco favorito de los bravucones de la escuela. Nelson lo golpea, el mundo lo aplasta, y hasta su nombre es una pequeña broma cruel del destino. Milhouse fue nombrado así por el segundo nombre de un presidente estadounidense, recordado sobre todo por el escándalo y la caída. Desde el nombre, este niño estaba marcado. Hay una frase que la serie le regaló, y que se ha vuelto legendaria, precisamente por lo irónica que es. En un episodio, Milhouse dice, lleno de esperanza, «Todo me está saliendo a pedir de boca». Lo dice en un raro momento en que las cosas parecen irle bien. Y por supuesto,
La frase se ha convertido en un meme, en un símbolo, justamente porque a Milhouse casi nunca le sale nada a pedir de boca. Es el niño para quien el optimismo es siempre una trampa, para quien cada momento de felicidad es apenas la pausa antes del próximo golpe. Y buena parte de esa desdicha se explica cuando miras el ejemplo que tiene en casa. Su padre, Kirk Van Houten, es uno de los grandes fracasados de la serie, un hombre que pierde su empleo en una fábrica de galletas, que no logra rehacer su carrera, que intenta lanzarse como cantante con una canción tan patética y vergonzosa que se ha vuelto famosa por lo mala que es. Kirk es la imagen del hombre derrotado, y Milhouse crece mirando a ese hombre, aprendiendo, sin querer, cómo se ve el fracaso desde adentro. Un niño necesita un modelo de cómo enfrentar el mundo, y el modelo de Milhouse es un padre que se rindió. No es de extrañar que Milhouse cargue con esa ansiedad perpetua, esa sensación de que nada le va a salir bien. La aprendió en casa, la mamó desde la cuna. La mala suerte de Milhouse no es solo cósmica, es también, en parte, heredada, igual que la de tantos otros en este pueblo. Y cuando la serie nos muestra el futuro de Milhouse, el patrón continúa. En las visiones adelantadas, Milhouse suele aparecer solo, todavía enamorado de una Lisa que se casa o se compromete con otros, todavía relegado, todavía en los márgenes de la felicidad de los demás. Rara vez se le concede un final propio. Es, hasta en el futuro, el eterno segundo, el que sostiene la historia de otro sin protagonizar nunca la suya. Y aquí es donde entra la teoría. Una de las teorías más hermosas y melancólicas que existen sobre la serie. Piénsalo así. La familia Simpson tiene una suerte extraordinaria. Ya lo vimos en otras ocasiones. Homero sobrevive a lo imposible. La familia siempre sale adelante, siempre vuelve a la normalidad, siempre está protegida por una especie de fuerza invisible que impide que las verdaderas tragedias los toquen de forma permanente. Bart hace travesuras y rara vez sufre consecuencias reales. La familia baila al borde del desastre, una y otra vez, y siempre, milagrosamente, aterriza de pie. ¿Y quién está siempre al lado de Bart cuando esas travesuras ocurren? Milhouse. ¿Y quién se lleva las consecuencias que Bart esquiva? Milhouse. La teoría sostiene que Milhouse Van Houten funciona como una especie de pararrayos, un absorbente de mala suerte, que existe, narrativamente, para recibir todo el infortunio que debería caerle a Bart y a los Simpson. Cada vez que un plan sale mal, es Milhouse quien se lastima. Cada vez que hay un castigo que repartir, una parte desproporcionada cae sobre él. Su familia se rompe para que la de los Simpson pueda permanecer unida. Su corazón se rompe para que Lisa quede libre. Milhouse es el niño que paga, en silencio y sin saberlo, el precio de la buena fortuna de sus amigos. Es una idea preciosa y devastadora al mismo tiempo. Convierte a Milhouse en una especie de mártir involuntario, un pequeño chivo expiatorio cósmico que carga con el peso que mantiene el equilibrio del mundo de los Simpson. Él sufre para que ellos no sufran. Él pierde para que ellos ganen. Y lo más triste es que nunca lo sabrá. Nunca entenderá por qué la vida es tan dura con él, por qué la mala suerte lo persigue con tanta saña, por qué es siempre él quien termina lastimado, rechazado, olvidado. Simplemente lo acepta, con esa resignación dulce y ansiosa que lo caracteriza, y vuelve al día siguiente a acompañar a Bart, a adorar a Lisa, a esperar que esta vez, tal vez, las cosas le salgan a pedir de boca. Pero hay una lectura todavía más profunda, una que hace de Milhouse quizás el personaje más valiente del reparto. Porque a pesar de todo, a pesar del divorcio, del amor no correspondido, de los golpes, de la mala suerte perpetua, Milhouse nunca se vuelve amargado, nunca se vuelve cruel. Sigue siendo, en el fondo, un niño dulce, leal, esperanzado. Sigue amando a Lisa aunque lo rechace. Sigue siendo amigo de Bart, aunque Bart lo use. Sigue creyendo que algún día las cosas mejorarán. En un pueblo lleno de gente que esconde ira, tristeza y odio a sí misma debajo de sus máscaras, Milhouse es de los pocos que no esconde nada, que ofrece su corazón abiertamente, sabiendo que se lo van a romper, y que lo vuelve a ofrecer de todos modos. Su secreto no es oscuro. Su secreto es que, siendo el que más sufre, es también el que menos se rinde. Y hablando de corazones que se rompen, hay un momento en la historia de la serie tan preciso, tan brutal en su honestidad emocional, que los fanáticos aseguran que puede señalar el segundo exacto en el que un corazón se parte en dos. No le pasa a Milhouse.
Le pasa a un niño aún más pequeño, aún más inocente, un niño cuyas frases sin sentido esconden, según muchos, una tristeza y una sabiduría que nadie a su alrededor es capaz de ver. Vamos a hablar del hijo del jefe de policía. Vamos a hablar de Ralph Wiggum. 6. Ralph Wiggum y la soledad detrás de las frases sin sentido. Ralph Wiggum es, en la superficie, un chiste. Un niño extraño que suelta frases absurdas, incoherentes, desconectadas de cualquier conversación. Mi gato huele a comida de gato. Me comí las semillas de mi propia sonrisa. Soy peligro. Se ríe solo. Come pegamento. Se mete el dedo en la nariz con una felicidad ajena a todo. Es hijo del jefe de policía Clancy Wiggum, y durante años ha servido como uno de los recursos cómicos más queridos de la serie, el niño de las frases sin sentido que la gente cita y repite. Pero detente a mirarlo de verdad, más allá del chiste, y Ralph Wiggum se convierte en uno de los personajes más tristes y misteriosos de todo Springfield, porque debajo de esas frases absurdas hay un niño profundamente solo, posiblemente descuidado, y según algunas de las teorías más conmovedoras de la serie, mucho más consciente de su propia soledad de lo que nadie sospecha. Empecemos por el momento que lo define, el momento del corazón roto. Hay un episodio, uno de los más recordados de las primeras temporadas, en el que Lisa, obligada por las circunstancias y por buenos modales, le da a Ralph una tarjeta de San Valentín. La tarjeta tiene un trencito y dice, «Te elijo a ti». Un mensaje inocente, de compromiso, entregado por cortesía. Pero Ralph, que casi nunca recibe cariño de nadie, la toma con toda su alma. Se enamora por completo. Cree, con toda la sinceridad de su corazón, que Lisa Simpson lo eligió a él. Y durante todo el episodio, flota en una felicidad que rompe el alma, justamente porque tú sabes lo que él no sabe, que fue un gesto vacío, que Lisa no siente nada por él. Y entonces llega el momento. En un programa de televisión en vivo, presionada, avergonzada, Lisa finalmente estalla y le grita a Ralph, delante de todos, que nunca le gustó, que solo le dio la tarjeta por lástima. Y la cámara se queda en el rostro de Ralph, y ocurre algo que la animación rara vez logra con tanta precisión. ¿Ves, en tiempo real, cómo su corazón se rompe? Su sonrisa se desvanece, sus ojos se apagan. Bart, viéndolo por televisión, lo dice en voz alta con una mezcla de asombro y horror. Puedes señalar el segundo exacto en que su corazón se parte en dos. Es un momento de una crueldad emocional tan pura, tan real, que trasciende por completo la comedia. Por un instante, Ralph Wiggum deja de ser un chiste y se convierte en el niño más humano de la serie. Y ese momento nos da la llave para entender todo lo demás, porque Ralph no es simplemente tonto. Ralph es un niño que anhela cariño con una intensidad desesperada. Cada una de sus frases absurdas, cuando las escuchas con atención, tiene un trasfondo de soledad. Habla de su gato, de su perro, de sí mismo, de cosas pequeñas y solitarias. Rara vez habla de amigos, porque casi no los tiene. Vive en su propio mundo, no por elección, sino porque el mundo de afuera nunca le hizo mucho espacio. ¿Y por qué está tan solo? Aquí es donde entra su padre. El jefe Wiggum es, digámoslo con claridad, un padre negligente, no cruel, no malvado, pero negligente. Está más interesado en las donas que en su trabajo, y más interesado en su trabajo, cuando le conviene, que en su hijo. Vemos, a lo largo de la serie, incontables momentos en los que Ralph busca la atención de su padre y no la encuentra del todo. El jefe Wiggum quiere a Ralph, eso es innegable. Hay momentos genuinos de ternura entre ellos, pero es un cariño distraído, inconsistente, el cariño de un hombre que no está del todo presente. Y un niño criado con cariño intermitente, con atención a medias, con un padre que a veces lo ve y a veces lo olvida, es un niño que crece hacia adentro, que se construye un mundo propio de frases y fantasías, porque el mundo real no le devuelve lo suficiente. Algunos fanáticos van más lejos y sugieren que Ralph podría tener diferencias en su desarrollo que nunca fueron atendidas, que su forma de procesar el mundo es simplemente distinta y que, en lugar de recibir comprensión y apoyo, ha recibido burlas y desatención. Bajo esa luz, sus frases dejan de ser tontas y se vuelven desgarradoras. Son la voz de un niño que percibe el mundo de una manera única y al que nadie se ha molestado en entender de verdad. No es que Ralph no tenga nada que decir, es que nadie ha aprendido a escucharlo.
Y aquí está la teoría más fascinante de todas sobre Ralph Wiggum, la que le da la vuelta por completo a su personaje. Algunos sostienen que Ralph no es el más tonto de Springfield, que es en cierto sentido un profeta, porque si escuchas sus frases sin sentido con suficiente atención, muchas de ellas resultan extrañamente ciertas, extrañamente sabias, extrañamente proféticas. Dice cosas que no debería saber, anticipa acontecimientos, ofrece, en medio de su aparente incoherencia, pequeñas perlas de verdad que ninguno de los adultos supuestamente inteligentes a su alrededor es capaz de ver. Bajo esta lectura, Ralph es una especie de sabio santo, un niño cuya mente no está rota sino sintonizada en una frecuencia distinta, una frecuencia que capta verdades que el resto del pueblo, atrapado en su propia negación, no puede oír. Fíjate en los ejemplos. Ralph dice, «Estoy en peligro», con una sonrisa serena justo antes de que algo salga mal, como si percibiera lo que se acerca. Dice frases sobre la muerte, sobre la soledad, sobre el paso del tiempo, que en boca de un adulto sonarían a filosofía, y en boca de un niño de su edad resultan sobrecogedoras. Hay quienes han recopilado sus líneas a lo largo de los años y han descubierto que, leídas juntas, forman una especie de poesía involuntaria, llena de imágenes extrañas y verdades incómodas. Es como si Ralph tuviera acceso a algo que los demás no, como si su aparente desconexión de la realidad fuera en realidad una conexión con una realidad más profunda. Y la serie, en un guiño delicioso, nos ha mostrado un futuro en el que Ralph Wiggum llega a ser presidente de los Estados Unidos. Sí, el niño que come pegamento, en algunas visiones adelantadas, termina en la Casa Blanca. Puedes leerlo como una broma sobre la política, claro, pero también puedes leerlo como la serie diciéndote algo más sutil, que quizás subestimamos a Ralph, que la inocencia total, la honestidad total, la ausencia total de doblez, podría ser exactamente lo que un mundo lleno de mentirosos necesita. En un Springfield, donde todos ocultan algo, el niño que no oculta nada, podría ser, al final, el más apto para gobernarlos a todos. Piénsalo en el contexto de todo lo que hemos visto esta noche. Springfield es un pueblo que elige la mentira sobre la verdad, que reprime, que esconde, que finge. Todos los adultos llevan máscaras, todos entierran algo, y en medio de todo eso hay un niño que dice exactamente lo que piensa, sin filtro, sin máscara, sin doblez. Un niño incapaz de mentir. Quizás por eso sus palabras suenan absurdas para los demás, porque en un pueblo construido sobre el disfraz, la verdad pura y sin adornos suena a locura. Ralph no encaja no porque sea menos, sino porque es más honesto de lo que Springfield puede tolerar. Esa es la verdad detrás de Ralph Wiggum. No es el chiste que parece. Es un niño solitario, criado a medias, que anhela un cariño que rara vez recibe, cuyo corazón hemos visto romperse en vivo, y cuyas frases sin sentido quizás sean lo más sensato que se dice en todo Springfield. La próxima vez que lo oigas soltar una de esas frases y te rías, escúchala una segunda vez. Puede que debajo de la risa haya un niño intentando decirte algo que nadie más está dispuesto a escuchar. Hasta ahora hemos hablado de personajes cuyos secretos viven dentro de la ficción: la ira de Ned, la soledad de Moe, el dolor de Krusty, la identidad robada de Skinner, la mala suerte de Milhouse, la soledad de Ralph. Pero el último personaje de esta primera parte esconde un secreto distinto, un secreto que empieza dentro de la serie, con un hombre que trabajó hasta casi morir detrás del mostrador de una tienda, y que termina fuera de ella, en el mundo real, con una de las despedidas más silenciosas y polémicas en la historia de Los Simpson. Vamos a la tienda que nunca cierra. Vamos a hablar de Apu. 7. Apu y el hombre que trabajó hasta desaparecer. Apu Nahasapema Petilón es el dueño del Badulaque, la tienda de conveniencia que nunca cierra. Durante décadas fue uno de los personajes secundarios más presentes de la serie. El hombre siempre detrás del mostrador, siempre trabajando, siempre listo con una frase amable o una venta de un producto vencido. Y su historia, cuando la juntas pieza por pieza, es a la vez una de las más admirables y una de las más duras de todo Springfield. Empecemos por quién es realmente Apu, porque casi nadie lo recuerda. Apu no es solo un tendero, es un hombre brillante. Llegó a los Estados Unidos como estudiante de posgrado y obtuvo un doctorado en ciencias de la computación. Fue, en su momento, uno de los mejores de su campo, un genio de la informática, capaz de programar sistemas complejísimos. Y sin embargo,
Terminó detrás del mostrador de una tienda de conveniencia. ¿Por qué? Para pagar sus estudios. Empezó a trabajar en el Badulaque para saldar su deuda estudiantil, y de alguna manera, la vida lo mantuvo ahí, año tras año, década tras década, un doctor trabajando jornadas imposibles en una tienda de esquina. Y cuando digo jornadas imposibles, lo digo literalmente. La serie ha establecido que Apu trabajaba turnos de una extensión inhumana. En un episodio se menciona que trabajaba algo así como 96 horas seguidas, casi 4 días sin dormir, detrás de un mostrador, atendiendo a un pueblo que apenas lo valoraba. Apu representa a toda una clase de trabajadores invisibles, los que sostienen la comodidad de los demás a costa de destruir la propia. Mientras Springfield dormía, Apu trabajaba. Mientras Springfield celebraba, Apu vendía. Su tienda nunca cerraba, porque él nunca se detenía. Y esa vida lo desgastó de formas brutales. En un episodio, Apu sufre un ataque al corazón por exceso de trabajo, un colapso físico provocado por años de estrés y agotamiento. Piénsalo, un hombre que casi muere, literalmente, por trabajar demasiado en beneficio de un pueblo que rara vez le devuelve algo. Y hay otro detalle que la serie suelta como chiste pero que es escalofriante. Apu se jacta, en más de una ocasión, de la cantidad de veces que le han disparado durante robos en su tienda. Ha sido baleado múltiples veces, lo dice casi con orgullo, como una insignia de resistencia. Pero míralo de cerca, y es la historia de un hombre, para quien la violencia se volvió rutina, para quien recibir un disparo detrás del mostrador es simplemente parte del trabajo. Esa es la vida de Apu, trabajo sin fin y peligro constante, soportados con una sonrisa. Y su lealtad, su sentido del deber, raya en lo doloroso. Hay un episodio en el que Apu pierde su empleo en el Badulaque después de que se descubre que vendía carne en mal estado, y en lugar de guardar rencor, Apu se dedica en cuerpo y alma a redimirse. Se disculpa una y otra vez. Se ofrece a servir a la familia Simpson como forma de expiar su error, convirtiéndose prácticamente en su criado. Hace todo lo humanamente posible por recuperar el honor de un trabajo que lo estaba matando. Y en el clímax de ese episodio, cuando alguien dispara hacia el mostrador de la tienda, Apu se lanza y recibe la bala destinada a otra persona. Se interpone. Arriesga la vida, otra vez, por el lugar que lo explota. Ese es Apu en su esencia, un hombre dispuesto a sacrificarse, a humillarse, a sangrar, con tal de cumplir con su deber y merecer un lugar que nunca lo trató como merecía. Su bondad y su entrega son tan grandes que resultan casi trágicas, porque las derrama sobre un mundo que rara vez se detiene a agradecérselas. Su vida personal tampoco fue sencilla. Apu tuvo un matrimonio concertado con Manjula, una unión arreglada por sus familias en la India desde la infancia, y aunque la serie desarrolló entre ellos un amor genuino, también mostró las tensiones, las presiones, los conflictos. Y luego llegaron los hijos, no 1, sino 8, octillizos, nacidos todos a la vez, convirtiendo de golpe la ya agotadora vida de Apu en un torbellino de responsabilidades imposibles. Un hombre que ya trabajaba jornadas inhumanas, ahora con 8 bebés en casa. La resistencia de Apu, su capacidad para seguir de pie bajo un peso que aplastaría a cualquiera, es quizás su rasgo más definitorio, y también el más triste, porque nadie debería tener que ser tan resistente solo para sobrevivir. Pero el secreto más grande de Apu no está dentro de la serie, está fuera de ella. Y es una de las historias más delicadas y comentadas en la historia reciente del programa. Con el paso de los años, el personaje de Apu se convirtió en el centro de un debate cultural real, fuera de la ficción. Mucha gente lo había querido durante décadas como un personaje entrañable y trabajador. Pero otras personas, en particular dentro de la comunidad a la que el personaje representaba, expresaron que Apu, tal como estaba construido, se apoyaba en estereotipos que les habían causado dolor en la vida real, sobre todo por su acento y por la forma en que era interpretado. Se hizo incluso un documental dedicado por completo a examinar el impacto del personaje, y se abrió una conversación larga, a veces incómoda, sobre cómo una figura querida por muchos podía, al mismo tiempo, resultar hiriente para otros. No es mi papel esta noche decirte quién tenía la razón en ese debate. Hay argumentos sinceros de ambos lados, y personas de buena fe que lo ven de maneras muy distintas. Lo que sí es un hecho, es lo que ocurrió después. El actor que le había dado voz a Apu durante casi 30 años, un intérprete blanco que hacía el acento del personaje, anunció públicamente que se apartaría del papel. Dijo que había escuchado, que había reflexionado,
y que sentía que lo correcto era dejar de interpretarlo. Y con esa decisión, Apu, como lo conocíamos, simplemente dejó de aparecer. No hubo un episodio de despedida, no hubo una gran salida. El hombre que nunca cerraba la tienda, que trabajaba 96 horas seguidas, que sobrevivió a infartos y a balazos, se desvaneció de Springfield en silencio, no por algo que pasara dentro de la historia, sino por un cambio en el mundo real. Y ahí está el eco que hace de Apu un caso único. Dentro de la ficción, Apu es el hombre que trabajó hasta casi desaparecer. Fuera de la ficción, terminó desapareciendo de verdad, no por agotamiento, sino por una conversación cultural que lo superó. Las dos cosas se reflejan una a la otra de una manera extrañamente triste. El personaje que representaba a los invisibles, a los que sostienen el mundo desde las sombras, terminó siendo apartado de las sombras que habitaba, dejando un mostrador vacío y una pregunta abierta sobre cómo se recuerda a un personaje amado que, para algunos, también fue una herida. Sea cual sea tu opinión sobre todo aquello, hay algo innegable. Apu Nahasa Pemapetilón fue uno de los trabajadores más incansables, más resistentes y más subestimados de todo Springfield. Un genio que renunció a su campo para pagar sus deudas. Un hombre que dio todo por un pueblo que rara vez se lo agradeció. Y su historia, dentro y fuera de la pantalla, es un recordatorio de que detrás de cada personaje de fondo, detrás de cada rostro que aparece unos segundos y desaparece, puede haber una vida entera de esfuerzo, de sacrificio y de silencio. Hemos abierto 7 puertas. La ira enterrada de Ned Flanders, la soledad insoportable de Moe, el dolor detrás de la risa de Krusty, la identidad robada del director Skinner, la mala suerte sacrificial de Milhouse, el corazón roto de Ralph Wiggum y el agotamiento sin fin de Apu. 7 personajes que creíamos conocer, 7 secretos que cambian por completo la forma de mirarlos. Pero Springfield es más grande que esto, mucho más grande. Todavía quedan puertas por abrir, y algunas esconden secretos aún más extraños. Y la siguiente nos lleva al hombre que se sienta al final de la barra de la taberna, el que todos conocen y nadie mira de verdad. Un hombre del que todo el pueblo se ríe, sin sospechar que debajo de cada trago se esconde una de las tragedias más grandes de todo Springfield, la de un genio que pudo conquistar el mundo y terminó ahogándose, jarra tras jarra, en el bar más triste del pueblo. Vamos a hablar de Barney. Barney, y el genio que el alcohol enterró. Antes de empezar, otra pequeña nota. En el mismo espíritu con el que hablamos de Moe, vamos a tratar el tema del alcoholismo, y lo vamos a hacer con seriedad y con compasión, porque debajo del chiste hay una de las tragedias más reales de toda la serie. Si algo de esto toca de cerca tu vida, o la de alguien que quieres, recuerda que pedir ayuda nunca es un signo de debilidad, sino de valentía. Dicho esto, sentémonos al final de la barra. Barney Gumble es, en la superficie, el borracho del pueblo. El hombre que se sienta en la taberna de Moe con una jarra de cerveza permanentemente pegada a la mano, que suelta ese eructo monumental que se ha vuelto su marca registrada, que apenas puede caminar en línea recta, que huele a alcohol y a derrota. Es un recurso cómico. El chiste del borracho torpe que se cae, que balbucea, que hace cosas absurdas bajo los efectos del alcohol. Lo hemos visto reírnos de él durante décadas. Pero la serie, en uno de sus giros más devastadores, nos reveló la verdad sobre Barney Gumble. Y una vez que la conoces, cada eructo, cada tropiezo, cada jarra de cerveza, deja de ser gracioso y se vuelve una de las cosas más tristes que la serie haya mostrado. Barney no siempre fue así. De joven, Barney Gumble era brillante. Era un estudiante excepcional, un muchacho con un futuro luminoso por delante, con la inteligencia y el potencial para llegar tan lejos como quisiera. Se hablaba de las mejores universidades. Barney iba a ser alguien, tenía todo a su favor. ¿Y qué pasó? Pasó una cerveza, una sola cerveza, ofrecida por un amigo, la noche antes de un examen decisivo. Y ese amigo era Homero Simpson. La serie lo deja claro. Fue Homero quien le dio a Barney su primer trago, quien lo introdujo al alcohol justo en el momento más crucial de su vida. Barney probó esa primera cerveza, se emborrachó, arruinó el examen, y a partir de ahí su vida entera se desvió hacia el pozo del que nunca logró salir del todo. El genio se ahogó en alcohol, el futuro brillante se disolvió en jarra tras jarra en la taberna de Moe, y el hombre responsable de haber empezado todo, el amigo que le dio esa primera cerveza, sigue sentado a su lado,
noche tras noche, bebiendo con él. Piensa en el peso de eso. Homero no solo fue testigo de la caída de Barney, fue, en cierto sentido, su causa. Y en lugar de ayudarlo a levantarse, se convirtió en su compañero de bebida, en el cómplice de su destrucción. Cada noche que pasan juntos en la taberna es un recordatorio silencioso de lo que Barney pudo haber sido y de quién lo desvió de ese camino. Es una de las amistades más oscuras de la serie, precisamente porque se disfraza de camaradería. Y aquí es donde la tragedia se vuelve insoportable, porque la serie nos mostró lo que Barney todavía es debajo del alcohol. En un episodio extraordinario, Barney decide dejar de beber, y cuando lo hace, cuando el alcohol sale de su sistema, emerge un hombre completamente distinto, un hombre articulado, inteligente, sensible, capaz. Sobrio, Barney aprende a pilotar un helicóptero. Sobrio, Barney es elocuente, reflexivo, amable. Todo el potencial que se creía perdido sigue ahí, intacto, enterrado bajo décadas de alcohol, esperando. El genio nunca murió, solo estaba ahogado. Y no es la única vez que la serie nos muestra al Barney oculto. Barney tiene un talento artístico genuino. En un festival de cine de Springfield, presenta un cortometraje, una obra profundamente personal sobre su propia lucha con la bebida, y es tan honesto, tan conmovedor, tan bien hecho, que gana el festival por encima de cineastas mucho más pretenciosos. Barney, el borracho del pueblo, resulta ser un artista de verdad, capaz de convertir su propio dolor en algo hermoso. Tiene también una voz extraordinaria. Formó parte de un cuarteto de armonía vocal que llegó a la cima del éxito. La creatividad, la sensibilidad, el talento, todo está ahí, todo lo que el alcohol le robó al mundo. Y quiero que te detengas en el episodio de su sobriedad, porque es una de las cosas más honestas que la serie haya hecho. Cuando Barney deja de beber, no se convierte de golpe en un hombre feliz, se convierte en un hombre que por primera vez en años tiene que sentirlo todo. Sin el filtro del alcohol, el mundo lo golpea con toda su fuerza, los recuerdos, el arrepentimiento, la conciencia de los años perdidos. Aprende a volar helicópteros, sí, encuentra un propósito, sí, pero también descubre lo difícil, lo aterrador que es estar simplemente presente en tu propia vida, después de haber pasado tanto tiempo escondido de ella. Y la serie no le regala un final de cuento de hadas. Deja abierta la lucha, porque la lucha real nunca termina de forma limpia. Barney representa a todas las personas que cargan con una adicción, no por debilidad de carácter, sino porque en algún momento el dolor fue más grande que las herramientas que tenían para enfrentarlo. Y detrás de cada una de esas personas, como detrás de Barney, casi siempre hay un genio, un artista, un ser humano entero, esperando a que alguien recuerde que sigue ahí. Esa es la verdadera tragedia de Barney Gumble. No es simplemente un borracho torpe, es un genio ahogado. Un hombre de un potencial extraordinario cuya vida se descarriló por una sola cerveza en el momento equivocado, ofrecida por la persona equivocada. Y lo más doloroso es que él lo sabe. En sus momentos de sobriedad, Barney es plenamente consciente de lo que perdió, de lo que pudo haber sido, del abismo entre el hombre que es y el hombre que estaba destinado a ser. Y ese conocimiento, esa conciencia de su propia caída, es quizás la razón por la que vuelve a beber, porque estar sobrio significa mirar de frente todo lo que se desperdició, y a veces, para Barney, es más fácil ahogar esa visión en otra jarra que soportarla despierto. Cada vez que Barney recae, cada vez que vuelve a la taberna después de un intento de sobriedad, la serie nos está mostrando el ciclo brutal de la adicción, con una honestidad que pocos programas se atreven a tener. No es un final feliz, no es una lección sencilla. Es la verdad, que a veces el talento, la inteligencia y el potencial no bastan, que una vida puede descarrilarse por un solo momento, y que la persona atrapada en ese descarrilamiento a menudo es la que más claramente ve lo que perdió. La próxima vez que veas a Barney soltar ese eructo monumental y te rías, recuerda al muchacho brillante que iba a conquistar el mundo. Sigue ahí, dentro de ese hombre, solo que el mundo dejó de buscarlo hace mucho. Barney esconde a un genio bajo el alcohol. El próximo hombre esconde algo distinto bajo su uniforme. Esconde la razón por la que, en Springfield, el crimen nunca tiene consecuencias. Es el encargado de mantener el orden en el pueblo, y hay una teoría que sostiene que su famosa incompetencia no es incompetencia en absoluto, sino algo mucho más deliberado y mucho más oscuro. Vamos a la comisaría. Vamos a hablar del jefe Wiggum. 9.
el jefe Wiggum y el pueblo sin ley. Clancy Wiggum es el jefe de la policía de Springfield. Es el hombre encargado de proteger a todo un pueblo, de mantener el orden, de hacer cumplir la ley, y es, sin discusión, uno de los policías más incompetentes que la ficción haya creado jamás. Se la pasa comiendo donas, duerme en el trabajo, huye del peligro, confunde las pistas más obvias, deja escapar a los criminales una y otra vez. Su comisaría es un desastre, sus subordinados son tan inútiles como él, y bajo su mando, Springfield es un pueblo donde el crimen florece sin freno. En la superficie, todo esto es comedia. El policía gordo y perezoso es un arquetipo tan viejo como divertido, pero si te detienes a pensar en las consecuencias reales de tener a un hombre así al frente de la seguridad de un pueblo entero, la comedia se transforma en algo mucho más inquietante. Porque la incompetencia del jefe Wiggum no es un chiste sin consecuencias, es la razón por la que Springfield es, en el fondo, un lugar sin ley. Piensa en todo lo que ocurre en ese pueblo sin que nadie sea castigado. Hay un ladrón, serpiente, que roba constantemente, que reincide en cada episodio, y que siempre, de una forma u otra, vuelve a la calle. Hay una mafia entera, dirigida por Tony el Gordo, que opera a plena luz del día, cuyos crímenes son conocidos por todos, y que jamás enfrenta verdaderas consecuencias. El señor Burns, como vimos hace tiempo, acumuló cientos de violaciones de seguridad, envenenó el agua del pueblo, e incluso llegó a bloquear el sol, y nunca pisó una celda. Springfield es un pueblo donde los poderosos hacen lo que quieren y los criminales entran y salen de la cárcel como si fuera una puerta giratoria. ¿Y quién es el responsable de que la ley no funcione? El hombre encargado de hacerla cumplir, el jefe Wiggum. Y aquí es donde la teoría se vuelve verdaderamente oscura, porque hay quienes sostienen que la incompetencia de Wiggum no es incompetencia en absoluto, que es corrupción disfrazada de torpeza. Piénsalo. La serie ha mostrado, en más de una ocasión, que el jefe Wiggum tiene una relación demasiado cómoda con Tony el Gordo y su mafia. Acepta sobornos, hace la vista gorda, se sienta a comer con los criminales a los que se supone que debe perseguir. Su incompetencia siempre parece beneficiar convenientemente a la gente equivocada. ¿Y si Wiggum no es malo en su trabajo? ¿Y si es exactamente tan malo como le conviene ser? ¿Y si la torpeza es una máscara? Una forma de justificar por qué los crímenes de los poderosos nunca se resuelven, por qué la mafia opera con libertad, por qué el dinero y la influencia siempre ganan en Springfield. Bajo esta lectura, el jefe Wiggum deja de ser un payaso y se convierte en un engranaje del mismo sistema podrido que sostiene a todo el pueblo. Recuerda lo que descubrimos sobre Springfield, un lugar que elige la mentira, que protege a los poderosos, que se resetea para no enfrentar sus propias catástrofes. Wiggum es la pieza que hace posible todo eso. Es el guardián que deja las puertas abiertas. La ley en Springfield no falla por accidente. Falla porque el hombre a cargo de ella está comprado, o es demasiado cobarde para enfrentarse a quienes de verdad mandan. Y un pueblo sin ley real es un pueblo donde solo los débiles pagan por sus crímenes, mientras los fuertes hacen lo que quieren. Eso es Springfield. Y Wiggum es la razón. Fíjate en el patrón cada vez que aparece la mafia. Tony el Gordo comete sus crímenes casi a la vista de todos, y Wiggum, en lugar de perseguirlo, se sienta a comer con él, bromea con él, lo trata como a un conocido más. Cuando llega el momento de actuar, siempre encuentra una excusa, siempre mira hacia otro lado, siempre llega tarde. Y con los criminales pequeños, con los que no tienen poder ni dinero ni conexiones, de repente Wiggum sí actúa, sí presume, sí hace alarde de autoridad. Es la selectividad perfecta de un sistema corrupto, duro con los débiles, blando con los fuertes. Su cobardía tiene el mismo efecto que su corrupción. Da igual si no persigue a los poderosos por miedo o por soborno, el resultado para el pueblo es idéntico. Springfield queda a merced de quien tenga suficiente dinero o suficiente violencia para hacer lo que quiera. Y el hombre que debería impedirlo, está demasiado ocupado comiendo donas y cuidando su propio pellejo. Pero, y aquí está lo que hace de Wiggum un personaje más complejo de lo que parece. No es un hombre malvado, es débil, es perezoso, es cobarde, es probablemente corrupto. Pero no es cruel, y hay un rincón de su vida donde se ve al ser humano detrás del uniforme, su relación con su hijo, Ralph. Ya hablamos de Ralph en la primera parte, de su soledad, de su descuido, y buena parte de ese descuido
viene precisamente de este padre distraído, incapaz de estar del todo presente. Pero Wiggum quiere a Ralph. A su manera torpe y ausente, lo quiere de verdad. Hay momentos genuinos de ternura entre ellos, momentos en los que Wiggum, el policía inútil, es simplemente un padre que adora a su hijo raro y no sabe muy bien cómo demostrárselo. Y esa es la paradoja del jefe Wiggum. Es un hombre lo bastante negligente como para fallarle a todo un pueblo, y lo bastante negligente como para fallarle a su propio hijo, pero no por maldad, sino por debilidad. Es la encarnación de una verdad incómoda, que a veces el daño más grande no lo hacen los villanos, sino los hombres débiles en puestos de poder, los que están demasiado cómodos, demasiado asustados o demasiado comprados como para hacer lo correcto. Wiggum no odia a Springfield, simplemente no la protege, y en un pueblo lleno de depredadores, un guardián que no guarda es tan peligroso como cualquier criminal. El jefe Wiggum falla a Springfield desde la comodidad de su uniforme. El próximo hombre, en cambio, se mata trabajando por un pueblo que lo desprecia. Vive en una choza, hace el trabajo más duro y más ingrato de la escuela, y arde de una rabia que parece no tener fondo. Pero esa rabia tiene un origen, y cuando lo entiendas, vas a ver a este personaje de una forma completamente nueva. Vamos a los terrenos de la escuela. Vamos a hablar del jardinero Willy. 10. Willy y la rabia del hombre olvidado. El jardinero Willy es el escocés furioso que mantiene los terrenos de la escuela primaria de Springfield. Es un hombre de acento cerrado, de músculos abultados, de temperamento explosivo. Grita, amenaza, se enfurece por todo. Odia a los niños, odia a los profesores, odia el trabajo, odia el clima, odia prácticamente todo lo que lo rodea. Es, en la superficie, el gruñón cómico, el hombre de la rabia perpetua, siempre listo para lanzar un insulto o una amenaza con ese acento inconfundible. Pero pregúntate de dónde viene toda esa rabia, porque la rabia de verdad, no aparece de la nada, es una respuesta, es el resultado de algo. Y cuando miras la vida del jardinero Willy, empiezas a entender que su furia no es un defecto de carácter. Es la reacción perfectamente razonable de un hombre al que el mundo ha exprimido y descartado. Piensa en cómo vive Willy. Hace el trabajo más duro, más físico y más ingrato de toda la escuela. Corta el césped, arregla las cañerías, limpia lo que nadie quiere limpiar, repara lo que nadie más sabe reparar. Es el hombre que sostiene, literalmente, el edificio en pie. Y a cambio, ¿qué recibe? Vive en una choza miserable en los terrenos de la escuela. Le pagan una miseria. Nadie lo respeta. El director lo trata como a un sirviente. Los niños se burlan de él. Los profesores lo ignoran. Es invisible cuando las cosas funcionan, y es el primero al que culpan cuando algo sale mal. Willy es el trabajador que sostiene el mundo de los demás desde las sombras, sin reconocimiento, sin gratitud, sin descanso. Bajo esa luz, su rabia deja de ser un chiste y se convierte en algo profundamente humano. Willy está furioso porque tiene todas las razones del mundo para estarlo. Es la rabia del hombre explotado, del trabajador olvidado, del que da todo y recibe nada. Es la voz de una clase entera de personas que sostienen la sociedad desde abajo y a las que la sociedad trata como si no existieran. Cada grito de Willy es la protesta de alguien que sabe, en el fondo, que merece algo mejor que una choza y el desprecio de todos. Su furia es dignidad convertida en fuego. Y aquí está lo que hace a Willy verdaderamente fascinante. Debajo de esa rabia, hay un hombre de una capacidad extraordinaria. La serie ha dejado caer, una y otra vez, pistas de que el jardinero Willy es mucho más de lo que su puesto sugiere. Tiene una fuerza física casi sobrehumana. Ha realizado hazañas de resistencia y potencia que ningún otro personaje del pueblo podría igualar. En su juventud, según la serie, fue un atleta formidable. Ha demostrado valentía real en momentos de crisis, lanzándose a proteger a los mismos niños que se burlan de él, arriesgando su vida por una escuela que apenas lo reconoce. Willy no es un hombre limitado atrapado en un trabajo pequeño. Cierra los ojos y respira profundamente, desperdiciado en un puesto que está muy por debajo de lo que podría dar, humillado día tras día por gente que no le llega ni a los talones. Y ahí está la tragedia. La rabia de Willy no es solo el producto del maltrato. Es también el producto del desperdicio. Es la furia de un hombre que sabe, aunque quizás no pueda expresarlo con palabras, que su vida pudo haber sido mucho más de lo que es. Que su fuerza, su coraje, su capacidad,
merecían un escenario más grande que los terrenos de una escuela primaria. Cada vez que estalla, hay en esa explosión no solo enojo, sino frustración, la frustración de un potencial encerrado, de un hombre grande atrapado en una vida pequeña que otros le impusieron. Y no olvides el detalle más cruel de la existencia de Willy, su hogar. Mientras profesores y directivos vuelven cada noche a sus casas, Willy se queda a dormir en una choza destartalada en el mismo terreno que cuida, apenas un cobertizo con una cama, sin comodidades, sin calor, sin dignidad. Su lugar de trabajo y su lugar de descanso son el mismo, lo que significa que Willy nunca deja realmente el trabajo, nunca se libera de él, nunca tiene un espacio propio donde ser algo más que el jardinero. Vive donde sirve. Es la definición misma de una persona reducida por completo a su función, un ser humano al que el pueblo no le concede ni siquiera el derecho a un hogar separado de su labor, y aún así se levanta cada mañana y hace el trabajo. Furioso, sí, pero lo hace, porque debajo de toda esa ira hay también algo parecido al orgullo. El orgullo de un hombre que, por más que lo humillen, sigue siendo el único capaz de mantener el lugar en pie. Piénsalo junto a todo lo que hemos visto esta noche. Springfield es un pueblo construido sobre el trabajo invisible de gente como Willy y como Apu, los que sostienen la comodidad de los demás mientras son ignorados, exprimidos, descartados. Apu lo enfrentó con resignación y una sonrisa. Willy lo enfrenta con rabia. Son las dos caras de la misma injusticia, dos hombres capaces y trabajadores, aplastados por un pueblo que se aprovecha de ellos y nunca les devuelve nada. Y de las dos respuestas, la de Willy es quizás la más honesta, porque la rabia, al menos, es un reconocimiento, es negarse a aceptar en silencio que uno vale menos de lo que vale. Willy grita porque no se ha rendido, porque en algún rincón de su corazón furioso, todavía sabe lo que merece. La próxima vez que veas al jardinero Willy estallar por algo aparentemente trivial, no veas solo al gruñón cómico, ve al hombre olvidado, ve al trabajador exprimido, ve al gigante atrapado en una choza, gritándole a un mundo que decidió, hace mucho, no escucharlo. Su rabia es lo único que le queda para recordarle a Springfield, y a sí mismo, que sigue ahí. Willy enfrenta el desprecio del mundo con rabia. El próximo hombre lo enfrenta con sarcasmo. Se esconde detrás de una coraza de superioridad, de desprecio, de esa frase demoledora que lanza contra todo lo que no le gusta. Pero debajo de esa coraza hay una de las soledades más profundas de todo el pueblo, y un hombre que usa su desprecio por el mundo para no tener que mirar el vacío de su propia vida. Vamos a la tienda de historietas. Vamos a hablar del hombre que la atiende. 11. El vendedor de cómics y la coraza del sarcasmo. El vendedor de cómics es el dueño de la tienda de historietas de Springfield. Es un hombre corpulento, de cola de caballo, de gafas, siempre detrás de su mostrador rodeado de cómics, figuras de acción y objetos de colección. Y es famoso, sobre todo, por una cosa, su desprecio. Lo desprecia todo. Cada película, cada cómic, cada persona, cada situación, recibe de su parte el mismo veredicto lapidario, pronunciado con un tono de superioridad insoportable, el peor de la historia. Es el crítico eterno, el hombre que nada satisface, el cínico definitivo que se sienta en su trono de historietas a juzgar al mundo entero y a encontrarlo, siempre, decepcionante. En la superficie, es la parodia perfecta del fanático amargado, del sabelotodo que se cree superior a todo lo que consume. Pero pregúntate una cosa, ¿de dónde viene tanto desprecio? ¿Por qué un hombre necesita despreciarlo todo, con tanta insistencia, con tanta energía, con tanta constancia? Y la respuesta, cuando la encuentras, es una de las más tristes de la serie. Porque el desprecio del vendedor de cómics no es superioridad, es una coraza. Y detrás de esa coraza hay un hombre profundamente solo, profundamente estancado y profundamente asustado de mirar su propia vida de frente. Empecemos por lo que la serie nos dice de él. Este hombre no es tonto. Al contrario, es tremendamente inteligente, con estudios avanzados, con un dominio enciclopédico de todo lo que le interesa. Podría haber hecho grandes cosas con esa mente, y en cambio, la dedicó por completo a coleccionar, a catalogar y sobre todo, a juzgar. Vive rodeado de objetos, de ficciones, de mundos imaginarios, porque los mundos imaginarios son más seguros que el real. En las historias que colecciona, no hay riesgo de rechazo, no hay decepción personal, no hay dolor verdadero.
puede amarlas y criticarlas desde una distancia segura. La vida real, en cambio, la vida con relaciones, con vulnerabilidad, con la posibilidad de fracasar y de que te rompan el corazón, esa la mantiene a raya, y la forma en que la mantiene a raya es el sarcasmo. Piénsalo, si nada es lo bastante bueno para ti, entonces nunca tienes que arriesgarte a que te importe algo de verdad. Si desprecias cada película antes de que termine, nunca te decepciona. Si desprecias a la gente antes de acercarte, nunca te rechaza. El cinismo del vendedor de cómics es una armadura perfecta contra el dolor. Al declarar que todo es lo peor de la historia, se protege de la posibilidad de esperar algo, de desear algo, de necesitar algo. Su desprecio no es fuerza, es miedo. Es un hombre tan aterrado de ser herido que decidió, hace mucho, no dejar que nada le importe lo suficiente como para poder herirlo. Y la serie llevó esto a su punto más doloroso en un episodio en el que el vendedor de cómics sufre un ataque al corazón. Décadas de mala alimentación, de sedentarismo, de vida encerrada entre cómics, lo alcanzan de golpe, y ahí, tumbado, enfrentando por primera vez su propia mortalidad, el hombre que todo lo desprecia, tiene un momento de una honestidad brutal. Se da cuenta de que ha desperdiciado su vida, de que la dedicó entera a criticar las creaciones de otros, en lugar de crear algo propio, de vivir algo propio, de amar a alguien. Se da cuenta de que su lápida podría resumir su existencia entera en una sola frase amarga. Aquí yace un hombre que pasó su vida diciéndole a todos los demás por qué sus vidas eran peores. Es un momento devastador, porque por un instante la coraza se cae, y vemos el vacío que había estado escondiendo todo este tiempo. Y la serie, con los años, le concedió algo que casi no le concede a ningún otro de estos personajes rotos: una segunda oportunidad real. En temporadas posteriores, el vendedor de cómics encuentra el amor. Conoce a una mujer que lo ve más allá del sarcasmo, que se interesa por él, que lo acompaña, y con el tiempo llega a casarse. Y lo notable es lo que ese amor le hace. El hombre que despreciaba todo empieza, poco a poco, a bajar la guardia. Sigue siendo sarcástico, sigue siendo él, pero hay una suavidad nueva, una apertura, como si por fin alguien le hubiera demostrado que arriesgarse a que algo te importe no siempre termina en dolor. Es la prueba de que la coraza nunca fue quien él era de verdad. Era solo lo que se puso encima para sobrevivir, y debajo, todo ese tiempo, había un hombre capaz de amar y de ser amado, que simplemente había perdido la esperanza de que le tocara a él. Que un personaje construido enteramente sobre el desprecio pudiera encontrar la ternura, es uno de los pequeños milagros silenciosos de la serie, y una de las razones por las que, debajo de toda su oscuridad, Springfield sigue siendo, en el fondo, un lugar con corazón. Porque esa es la verdad del vendedor de cómics. Debajo del sarcasmo hay soledad. Debajo de la superioridad hay un hombre que nunca se atrevió a arriesgarse de verdad, que se escondió toda su vida detrás de las historias de otros, porque su propia historia le daba demasiado miedo escribirla. Su desprecio por el mundo es, en realidad, desprecio por sí mismo, proyectado hacia afuera para no tener que sentirlo por dentro. Es más fácil declarar que todo lo demás es lo peor que enfrentar la sospecha de que el mayor desperdicio de todos podría ser la propia vida, gastada juzgando en lugar de viviendo. La serie, en sus mejores momentos, le concede pequeñas oportunidades de conexión, breves destellos de una vida más plena, y cada vez que las toma, ves al hombre que pudo haber sido si hubiera bajado la coraza antes. Alguien capaz de calidez, de humor genuino, incluso de amor. Pero la coraza es pesada, y lleva décadas puesta. La próxima vez que lo oigas soltar su veredicto favorito, ese lo peor de la historia, con el que fulmina todo lo que toca, recuerda lo que ese desprecio está protegiendo. No es un hombre que odie el mundo, es un hombre que tiene tanto miedo de que el mundo lo hiera, que decidió herirlo primero, palabra por palabra, desde la seguridad de su mostrador. El vendedor de cómics le teme a la vida. El próximo personaje le teme a algo mucho más extraño y mucho más aterrador. No puede escapar de la muerte, pero tampoco puede quedarse en ella. Muere una y otra vez, de las formas más horribles, y sin embargo siempre vuelve. Es el gag más perturbador de toda la serie cuando lo piensas en serio. Vamos a hablar del pequeño anciano que no puede morir. Vamos a hablar de Hans Moleman. 12. Hans Moleman. Y la maldición de no poder morir.
Hans Moleman es uno de los personajes de fondo más pequeños y más extraños de Springfield. Un anciano diminuto, calvo, de gafas gruesas y grandes, de voz temblorosa, que aparece por todas partes, manejando un auto, trabajando en los empleos más humildes, sentado entre la multitud, siempre en los márgenes, siempre frágil, siempre a punto de que algo terrible le ocurra, y algo terrible siempre le ocurre. Porque el gag definitorio de Hans Moleman, el que lo ha acompañado durante décadas, es este: Hans Moleman muere, constantemente, de las formas más horribles y absurdas que puedas imaginar. Ha sido enterrado vivo, ha sido incinerado, ha caído por precipicios, ha sido aplastado, electrocutado, explotado, atropellado. Le han disparado un láser directo a los ojos. Ha muerto en incendios, en accidentes, en catástrofes de todo tipo. Si haces una lista de todas las formas en que Hans Moleman ha muerto a lo largo de la serie, obtienes un catálogo de pesadilla, una enciclopedia del sufrimiento, y sin embargo, sin ninguna explicación, en el episodio siguiente, ahí está de nuevo, vivo, entero, listo para volver a morir. En la superficie, es puro humor negro, el pequeño anciano, que sufre muertes espantosas una y otra vez, para arrancarnos una risa incómoda. Pero detente a pensar en lo que eso significa de verdad, y el chiste se convierte en una de las ideas más perturbadoras de toda la serie. Porque si Hans Moleman muere una y otra vez regresa, entonces Hans Moleman no puede morir. Y no poder morir, cuando lo piensas en serio, no es una bendición, es la maldición más terrible que existe. Imagina lo que sería su existencia. Imagina sentir el fuego consumirte, sentir la tierra cerrarse sobre ti, sentir el impacto, el dolor, el terror de cada muerte, con plena conciencia, y luego despertar, intacto, para volver a empezar, una y otra vez, por toda la eternidad. Hans Moleman no es simplemente un personaje que muere para hacernos reír. Es, bajo esta lectura, un hombre atrapado en un ciclo interminable de muerte y resurrección, condenado a experimentar el momento más aterrador de la existencia humana, el final, no una vez, como todos nosotros, sino infinitas veces, sin que ninguna sea definitiva, sin que ninguna le traiga descanso. Y aquí es donde Hans Moleman se conecta con algo mucho más grande, algo que quizás recuerdes de nuestras exploraciones anteriores de Springfield. Recuerda cómo funciona el pueblo, recuerda que Springfield se resetea, que las catástrofes se olvidan, que todo vuelve a la normalidad al episodio siguiente, sin importar cuán terrible haya sido lo ocurrido. Los personajes no envejecen, no cambian, no escapan. Están atrapados en un bucle eterno. Pues bien, Hans Moleman es el personaje que sufre ese bucle en su forma más pura y más brutal. Todos los habitantes de Springfield están atrapados en la repetición, sí, pero para la mayoría, esa repetición es invisible, indolora, cómoda. Para Hans Moleman, la repetición toma la forma de la muerte constante. Él es el que paga, con dolor real, el precio del reseteo eterno del pueblo. Es la víctima perfecta de un mundo donde nada tiene consecuencias permanentes. Un hombre para quien ni siquiera la muerte, la consecuencia más permanente de todas, puede ser permanente. Hay un detalle que la serie soltó una vez, casi como un chiste al pasar, y que le añade una capa de tristeza escalofriante. En un momento, Hans Moleman revela su edad. Todos asumimos que es un anciano de 80 o 90 años, por su aspecto frágil y arrugado, pero él afirma tener apenas 31 años. 31, un hombre joven, en teoría en la flor de la vida, que luce como un anciano al borde de la tumba. La implicación es devastadora. Algo, alguna carga, algún sufrimiento, lo ha envejecido de forma monstruosa, ha marchitado su cuerpo décadas antes de tiempo. Bajo la teoría de la muerte eterna, esto cobra un sentido terrible. Quizás no es que Hans Moleman sea viejo. Quizás es que morir una y otra vez, resucitar una y otra vez, cargar con el peso de infinitas muertes, envejece el alma y el cuerpo de una forma que ningún ser humano normal podría soportar. Tiene 31 años y parece de 90, porque, en cierto sentido, ya ha vivido y muerto 1000 vidas. Piensa en la soledad de esa existencia. Nadie a su alrededor parece notar que Hans Moleman muere y regresa. Nadie se detiene a preguntarse cómo es posible. Nadie lo consuela, nadie lo ayuda, nadie siquiera lo recuerda de un episodio al siguiente. Él carga con su maldición completamente solo, en silencio,
mientras el pueblo lo usa una y otra vez como el pequeño anciano descartable al que le pasan cosas terribles. Es, quizás, el personaje más trágico de todo Springfield, precisamente porque su tragedia está disfrazada del chiste más ligero. Reímos cuando Hans Moleman muere, pero si la teoría es cierta, cada una de esas risas cae sobre un hombre que está atrapado en el infierno más silencioso que existe, el de no poder, jamás, descansar. La próxima vez que veas a Hans Moleman sufrir una de sus muertes absurdas, míralo un segundo más. Ese pequeño anciano no está actuando en un chiste, está viviendo, otra vez, el final que nunca es final. Y mañana, cuando el episodio se resetee, tendrá que hacerlo de nuevo. Hemos hablado de hombres solos, de hombres furiosos, de hombres rotos, de un hombre que no puede morir. Nos queda una última puerta. Y detrás de ella no hay un solo hombre, sino dos. Dos personajes que llevan más de 3 décadas apareciendo juntos, en el fondo de cada escena, inseparables, idénticos en su cercanía. Los conoces, todo el mundo los conoce, y sin embargo, cuando te detienes a pensarlo, no sabes casi nada sobre ellos. Ese es su secreto, el misterio de por qué siempre están juntos, y de qué son, en realidad, el uno para el otro. Vamos a cerrar esta noche con Lenny y Carl. 13. Lenny y Carl, el misterio de los inseparables. Lenny y Carl son dos compañeros de trabajo de Homero en la planta nuclear. Aparecen en el fondo de un sinfín de episodios, toman cerveza en la taberna de Moe, se sientan juntos, caminan juntos, hablan juntos, están, prácticamente siempre, el uno al lado del otro. Son tan inseparables que resulta casi imposible pensar en uno sin pensar en el otro. Lenny y Carl. Carl y Lenny. Una sola unidad, repetida escena tras escena, temporada tras temporada. Y aquí está el secreto, el que casi nadie nota hasta que lo señalas. Después de más de 36 años, no sabemos casi nada sobre ellos. No conocemos a sus familias con claridad. No conocemos sus historias de origen. No sabemos, en realidad, qué los une con tanta fuerza. Son dos de los personajes más constantemente presentes de toda la serie, y al mismo tiempo, dos de los más completamente misteriosos. Están siempre a la vista, y sin embargo permanecen ocultos. Ese contraste, esa presencia constante que no revela nada, es en sí mismo el misterio. Empecemos por lo poco que la serie sí nos ha dejado entrever, porque es fascinante. Lenny, este obrero común y corriente que bebe cerveza en un bar deprimente, esconde, según varios guiños de la serie, secretos sorprendentes. Se ha insinuado que Lenny es, en realidad, un hombre de una educación considerable, posiblemente con estudios avanzados en física o ingeniería, muy por encima de lo que su trabajo sugiere. Se ha insinuado que Lenny es, secretamente rico, que guarda una fortuna que nadie sospecharía al verlo. El obrero anónimo del fondo podría ser, en verdad, uno de los hombres más educados y acomodados del pueblo, viviendo una vida deliberadamente sencilla por razones que la serie nunca explica del todo. ¿Por qué un hombre así elegiría esta vida, este trabajo, este bar? No lo sabemos, es parte del misterio. Hay incluso un pequeño gag recurrente alrededor de Lenny que, cuando lo notas, se vuelve extrañamente perturbador. Lenny sufre lesiones constantemente, en particular en el ojo. Una y otra vez, a lo largo de la serie, algo le pasa a Lenny, algo le hiere, y siempre parece ser él quien recibe el golpe físico dentro del grupo. Como Milhouse entre los niños, Lenny parece ser, entre los adultos, uno de esos personajes sobre los que la desgracia física se acumula sin explicación, y Carl, casi siempre, está ahí, al lado, preocupado por él. Es un detalle menor, casi invisible, pero refuerza la sensación de que la serie sabe algo sobre estos dos que no nos está contando, que hay toda una vida de historias entre Lenny y Carl que ocurre justo fuera de cuadro, en los márgenes de cada episodio, mientras nuestra atención está puesta en la familia del centro. Y esa es quizás la clave de por qué nos fascinan. En una serie donde casi todo se explica, donde cada personaje principal ha sido diseccionado hasta el hueso, Lenny y Carl siguen siendo un espacio en blanco, una página sin escribir. Han aparecido en prácticamente todos los episodios durante más de 3 décadas, y aún así, conservan su misterio intacto. Son los testigos silenciosos de todo lo que pasa en Springfield, presentes en el fondo de cada gran acontecimiento, y sin embargo dueños de un mundo interior que la serie eligió, deliberadamente, no revelar nunca. Y Carl,
Su compañero eterno es igual de enigmático. Su pasado es vago, contradictorio, apenas esbozado. La serie ha jugado con distintas versiones de sus orígenes a lo largo de los años, dejándolo siempre en una especie de niebla. Sabemos que es leal, que es inteligente, que es, en muchos sentidos, la voz más sensata del grupo de amigos de Homero. Pero ¿de dónde viene? ¿Quién es realmente? ¿Qué lo trajo a Springfield? Todo eso permanece en las sombras. Carl es un hombre entero cuya historia la serie decidió no contar nunca. Y entonces está lo que realmente intriga a los fanáticos, la naturaleza del vínculo entre los dos. Porque la cercanía entre Lenny y Carl es extraordinaria. Va más allá de la amistad casual entre compañeros de trabajo. Se buscan, se prefieren, están genuinamente perdidos el uno sin el otro. En un pueblo lleno de gente solitaria, de matrimonios rotos, de conexiones fallidas, Lenny y Carl tienen algo que casi nadie más en Springfield posee: un vínculo constante, estable, inquebrantable, con otra persona. Muchos fanáticos han especulado durante años sobre la verdadera naturaleza de esa relación, sobre si son simplemente los mejores amigos del mundo, o si hay algo más profundo, algo que la serie insinúa sin nombrar. Y la serie, con cariño, ha jugado con esa ambigüedad, dejándola siempre abierta, siempre sin confirmar ni desmentir. Pero quiero ofrecerte una lectura de Lenny y Carl que, después de toda esta noche, después de todas estas puertas oscuras, se siente como el cierre perfecto. Piensa en todo lo que hemos visto. Ned, cargando solo con su ira; Moe, solo detrás de su barra; Krusty, solo con su odio a sí mismo; Skinner, solo dentro de una identidad prestada; Milhouse, solo en su mala suerte; Ralph, solo con sus frases; Apu, solo detrás de su mostrador; Barney, solo con su alcohol; Willy, solo en su choza; el vendedor de cómics, solo detrás de su sarcasmo; Hans Moleman, solo con su maldición. Springfield es, en el fondo, un pueblo de gente profundamente sola, cada uno encerrado en su propio secreto, en su propio dolor, en su propia máscara. Y en medio de toda esa soledad, hay dos hombres que se tienen el uno al otro, que nunca están solos, que enfrentan la vida, el trabajo aburrido, el bar deprimente, el pueblo que se resetea eternamente, siempre acompañados. Lenny y Carl son la excepción. Son la prueba de que, incluso en el lugar más solitario, incluso rodeado de gente rota, es posible encontrar a alguien y no soltarlo jamás. Quizás ese sea su verdadero secreto, y quizás sea el más hermoso de todos. En un pueblo donde todos esconden su dolor a solas, Lenny y Carl encontraron la única cosa que hace soportable la existencia en Springfield. Se encontraron el uno al otro. Y decidieron, escena tras escena, década tras década, nunca volver a estar solos. Cierre. Y con eso llegamos al final de nuestro recorrido. A lo largo de estas dos partes, hemos abierto 13 puertas en Springfield. Empezamos con la familia que todos conocemos, y terminamos en los rincones más olvidados del pueblo, con los rostros del fondo, los que dicen una frase y desaparecen, los que llevan décadas parados en la misma esquina, sin que nadie se detenga a mirarlos de verdad. Y lo que descubrimos, puerta tras puerta, fue siempre lo mismo, y siempre distinto. Que debajo de cada sonrisa hay una herida, que detrás de cada chiste hay un dolor, que la amabilidad de Ned esconde ira, que la risa de Krusty esconde odio a sí mismo, que el sarcasmo del vendedor de cómics esconde miedo, que la rabia de Willy esconde dignidad herida, que hasta el borracho del pueblo esconde a un genio, y el pequeño anciano descartable esconde una maldición eterna. Springfield no es un pueblo de personajes planos y cómicos. Es un pueblo de gente profundamente humana, cada una cargando en silencio con algo que preferiría que nadie viera. Y quizás por eso los Simpson han durado tanto. Quizás por eso, después de más de 35 años, seguimos volviendo a ese pueblo, no solo por los chistes, sino porque, debajo de los chistes, hay verdad. La verdad de que todos, absolutamente todos, cargamos con algo. De que la persona que atiende la tienda, la que corta el césped, la que se sienta al final de la barra, la que siempre parece enojada o siempre parece tonta, esconde una vida entera de secretos, de dolores, de sueños rotos y de pequeñas resistencias. Los personajes de fondo de Springfield somos, en cierto sentido, todos nosotros, los que pasamos por la vida de los demás sin que nadie sepa de verdad lo que cargamos por dentro.
Así que la próxima vez que veas un episodio, no mires solo a la familia amarilla en el centro de la escena, mira al fondo. Mira a Moe limpiando su barra, a Willy apoyado en su rastrillo, a Hans Moleman a punto de que le pase algo terrible, a Lenny y Carl uno junto al otro. Cada uno de ellos es una puerta, y detrás de cada puerta hay una historia que Springfield lleva décadas contándonos en voz baja, esperando a que alguien, por fin, se detenga a escucharla. Gracias por acompañarme en este descenso, en estas dos partes, por este pueblo que esconde tanto detrás de cada sonrisa. Descansa. Deja que Springfield se quede contigo un rato más. Y recuerda, mientras te dejas llevar por el sueño, que hasta el rostro más pequeño del fondo de la escena tiene un corazón, un Seker.